El drama te espera, solo en Echoes of Drama. La aventura comienza con Rom, a quien su hermano despierta para que alcance la entrevista de trabajo en lugar de llegar tarde como siempre. De inmediato se viste mientras corre por la calle, pero empieza a llover, así que se detiene bajo el primer lugar con techo que encuentra. Y justo allí ocurre la coincidencia. Se encuentra con un joven extremadamente atractivo y, por accidente, su collar se engancha en el brazo de él como si fuera un imán. Rom no entiende qué está pasando ni puede soltar la cadena. Pero ese chico tan apuesto levanta el collar de su brazo, sube al autobús y se marcha. Y ella, por supuesto, pierde el autobús, así que corre hasta llegar a la entrevista, pero llega tarde y en muy mal estado. Además, su cabeza está sangrando y todos se preocupan por ella. Sin embargo, les dice que está lista para asumir la responsabilidad y que completará la prueba. Pero no logra terminar de hablar y se desmaya, así que la jefa de departamento, sí, llama a emergencias y la trasladan. Aún así, obtiene el empleo y, en su primer día de trabajo, también llega tarde. Vemos al subdirector del departamento, el señor Mann, humillarla frente a la directora sí, diciéndole que leyó su expediente y que fue despedida de otra sucursal de la empresa. Además, le descontaron 8 veces por sus faltas. En ese momento, llega Rom y se disculpa por el retraso, diciéndoles que solo recibió 7 sanciones, no 8. Luego muestra la foto del joven que conoció ese día, y resulta que trabaja con ellos en el mismo puesto. En ese instante, el equipo de seguridad llama para informar de un problema con un cliente. Y como pertenecen al departamento de servicio al cliente, les piden ir a ver qué sucede. Y como ella sigue siendo nueva, se entusiasma y es la primera en ir. Pero el subdirector Mann aún no la soporta y siente que es una inútil. Entonces habla con el joven, cuyo nombre es Jun Lee. Pero él demuestra ser una persona extremadamente fría y casi no responde cuando alguien le habla. Al salir un día, ve a Ron de pie, hablándose a sí misma y animándose a no perder también este trabajo, y eso llama su atención. Ron se dirige al lugar del problema, donde un cliente muy enfadado está rompiendo las máquinas de autoservicio solo porque la empleada le pidió que tomara un número de turno. Ron intenta hablarle con amabilidad, pero él se enfurece aún más con ella. Ella intenta mantenerse tranquila, recordando que fue despedida de su trabajo anterior porque un cliente intentó acosarla y, aún así, su jefe no le creyó y la despidió. Intenta controlarse, pero el cliente está a punto de golpearla en la cara. En ese momento aparece Jun Lee y la protege, sujetando al cliente con fuerza. Le dice que hay cámaras en todas partes y que lo grabaron rompiendo máquinas cuyo valor supera los 20 millones de yuanes. La policía llega y se lo lleva. Rom agradece a Jun por lo que hizo, pero él se comporta con frialdad y le pide que no trate con él. Incluso cuando ella le menciona que lo vio en el autobús 2 días antes, él dice que no la recuerda y se va. Al regresar al departamento, el subdirector se enfada con ella porque el equipo se rompió frente a sus ojos y no supo manejar la situación ni calmar al cliente. La jefa del equipo le dice que debe aprender del señor Jun y estar bajo su supervisión. Ron se disculpa una y otra vez, así que la jefa le pregunta por qué lo hace, que ella no cometió ningún error, y le dice que no vuelva a disculparse a menos que realmente se equivoque. Ron continúa con su trabajo, pero sigue equivocándose y el subdirector la castiga continuamente. Intenta acercarse al señor Jun, pero él permanece distante y la evita, mientras sigue trabajando en el aeropuerto. Vemos a un niño jugando cuando un enorme carrito de equipaje se dirige hacia él. El conductor no lo ve por la cantidad de maletas y está a punto de atropellarlo. En el último instante, el señor Jun abraza al niño y, con la otra mano, detiene la enorme carreta, doblando el metal con su brazo. Todos quedan impresionados, pero nadie comenta nada porque están ocupados con el niño. Nuestra protagonista va a contarle todo a su hermano, que también trabaja en el aeropuerto pero en servicio al cliente telefónico. Él le dice que todo trabajo tiene presión y que debe soportarlo. Mientras tanto, en el aeropuerto, el señor Jun ve a una anciana llorando y contándole que su hijo tiene problemas psicológicos, que no sabe dónde está y le pide que lo encuentre rápido. Él reporta a la administración la descripción, un hombre de 35 años, con camisa amarilla y esquizofrenia. Ron quiere buscar sola, pero él se niega porque el hombre sufre de esquizofrenia y podrían no saber cómo reaccionará. Ambos comienzan a correr junto con el resto del personal para buscarlo. Pero el equipo de auxiliares de vuelo y el de seguridad discuten, echándose la culpa unos a otros, y nadie quiere cooperar porque deberían detener el avión. La anciana viajará con su hijo una vez que lo encuentren.
Tras largas discusiones entre ellos y con el jefe del departamento de atención al cliente, deciden cooperar solo durante media hora. Todos continúan buscando al hombre con camisa amarilla. Al mismo tiempo, vemos a un joven con apariencia sospechosa y camisa azul. John entra al baño de hombres para buscar, pidiéndole a Rom que lo espere afuera. Pero ella ve a un joven con camisa amarilla y mascarilla, sospecha de él y lo sigue hasta la puerta del aeropuerto. Allí ve al joven de camisa azul preguntando al empleado de la puerta por qué regresó el avión si debía haber partido ya. Le responden que hay un problema y que el vuelo se retrasará un poco. El joven de camisa azul colapsa y pierde el control, golpeando brutalmente al empleado. Todo esto ocurre frente a Rom, quien confirma que es el hombre que buscan. La escena aparece en las pantallas, el jefe del área de vigilancia electrónica la envía a la directora C, y ella informa que el joven está en la puerta 5, que lleva un suéter azul sobre la camisa, y buscan a la persona más cercana, que resulta ser Rom, quien tenía el teléfono apagado. Rom intenta hablar con el joven y tranquilizarlo, diciéndole que su madre quiere verlo, pero él está tan alterado que levanta un tubo metálico y está a punto de golpearla. John llega justo a tiempo, abraza a Rom para protegerla y detiene el tubo con su brazo, doblándolo también. Su brazo queda intacto. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Eres Iron Man? En ese instante, Rom recuerda donde vio antes a John, tiempo atrás, cuando iba a entregar una solicitud de trabajo, un auto estuvo a punto de atropellarla, pero un joven vestido de negro la salvó levantando el auto con su mano y dándole su medicina. Un empleado vio aquello por las cámaras y quedó impactado. Después, llevan al joven de camisa azul con su madre. En ese momento, John, que acababa de bajar del avión, parece reconocer al joven y se sorprende, aunque no lo demuestra. El empleado muestra el video a la directora C, pero ella intenta cambiar de tema y no parece sorprendida por lo que hizo John. Al final del día, Rom agradece a John lo que hizo y le dice que lo recuerda, pero él insiste en que no la recuerda y trata de alejarse. Aún así, ella le agradece aunque él no la recuerde. Entonces John recuerda lo que le dijo la directora C, que ese tipo de videos son un problema y que no quieren que nadie se dé cuenta de lo que es John. Aquí entendemos que John guarda un secreto peligroso. Al día siguiente, mientras todos saludan con un buenos días, reciben una llamada de un hombre con la voz distorsionada diciendo que colocó una bomba en el avión de las 7 de la mañana. El aeropuerto entra en caos. Seguridad se prepara y anuncian un toque de queda. En ese momento, Rom ve a un hombre extraño colocando una bolsa negra en un bote de basura. Movida por la impulsividad, abre la bolsa, aunque es un error. Cuando llama al subdirector, él le dice que hay explosivos en el aeropuerto y nadie debe tocar nada. Ella le responde que ya la abrió y encontró lingotes de oro. Entonces todo el departamento llega para tomarse fotos junto al bote de basura, hasta que la policía llega y se lleva el oro. Dicen que si pertenece a alguien, habrá una recompensa para Rom, y por primera vez el subdirector Man le agradece, lo que la alegra muchísimo. Un poco después, un hombre y una mujer llegan al bote de basura buscando el oro, que claramente les pertenece, pero no encuentran nada. Los dejamos por ahora y vamos con la directora C, a quien el dueño de la aerolínea le informa que será transferida a la empresa matriz, porque el director del departamento de atención al pasajero viajó y la necesitan allá ya que es excelente. Ella se niega. Al bajar, ve a la misma persona que John vio. Y sabemos que su nombre es John y que es uno de los directores de la empresa, y parece que está interesado en la directora C, pero ella no le presta ninguna atención y se va. Mientras tanto, Rom va a buscar el auto en el que estaban las columnas de seguridad, pero no lo encuentra y sigue buscándolo. Pero una de las chicas del equipo de seguridad del aeropuerto se lo había llevado para cerrar el lugar, porque había una maleta que se sospechaba que tenía explosivos, aunque al final no aparece nada. En ese momento llega Rom y discute con la chica que se llevó las columnas, quien es muy grosera, tanto que incluso se niega a regresarlas a su sitio. Y el compañero de la chica la regaña por su mala reacción. Después de eso, él va a preguntarle a Rom si ya terminó el trabajo que tenía pendiente porque la necesita, pero ella intenta señalarle a las personas que están detrás de él, porque escucha al hombre y a su esposa, los que iban a llevarse el oro, hablando con alguien y diciéndole que no encuentran el oro en su lugar. Y cuando la mujer se da cuenta, toma rápido a su esposo y se va. Pero John le pide a Rom que no haga nada y se quede en su trabajo, porque eso le corresponde al departamento de seguridad del aeropuerto. Pero Rom se molestó mucho, y no puede ver algo incorrecto y quedarse callada,
así que va a hablar con los dos agentes con los que acaba de discutir, y ellos la llevan al director del departamento. Ella le cuenta todo, y sobre la bolsa que tenía oro que ella vio, y él le agradece mucho, porque sí hay personas que realmente están contrabandeando oro desde su país. Entonces Ron regresa a su sección muy feliz, y sigue bailando hasta que la directora le dice que ahora debe estar con John porque él está revisando las tiendas que tienen letreros ilegales. Y efectivamente lo encuentra paseando, así que va a ayudarlo, pero él discute con ella porque no está interesada en su trabajo. Pero ella cree que su trabajo es muy simple comparado con atrapar contrabandistas de oro. Sin embargo, él le dice que ese letrero fue la razón por la que una niña fue atropellada esa mañana, se rompió la pierna y tuvieron que llevarla al hospital, y su madre no pudo asistir a la boda de su única hermana. Él discute con Ron y ella le dice que es arrogante y se va, y él también se enoja mucho con ella. Wabam encuentra al hombre que puso la bolsa de oro sentado en la sala de espera hablando por teléfono, diciendo que no podrá enviarles el oro. Ella se sienta sin saber si debe denunciarlo o hacer caso a John. Mientras tanto, John, por lo molesto que está, rompe la caja de la empleada de limpieza, luego se disculpa con ella y va a traerles otra. Aquí llega una segunda llamada a la empresa del mismo hombre que les dijo que había explosivos en el avión, y les dice que les dará información nueva cuando cuelgue. Descubrimos que John escuchó todo, y resulta que el que habla es el hijo del hombre y la mujer que estaban contrabandeando oro. En ese momento el chico amenaza a John diciendo que si se acerca a él se matará, y entonces John será quien vaya a la cárcel. John recuerda las palabras de la directora, que no quiere ningún problema a su alrededor, especialmente después de la difusión del video sobre él. El chico sale de ahí, y John lo toma del cuello, lo pega contra la pared y lo obliga a llamar al servicio al cliente y confesar. Y el jefe de seguridad ve todo desde la cámara. Entregan al chico a la policía y llegan sus padres, quienes confiesan que estaban contrabandeando oro porque son muy pobres, y a cambio recibirían boletos de viaje por un mes para irse de vacaciones. Pero el hombre al que Ron denunció lamentablemente tiene otra nacionalidad, así que lo dejan ir y viaja. Ron vuelve a su sección molesta porque no arrestaron a ese hombre, pero continúa su trabajo, especialmente cuando realmente encuentra a un niño que se cae por culpa de ese letrero ilegal. Y cuando mira hacia atrás y ve a John, se alegra y sigue trabajando. Mientras tanto, el jefe del departamento de seguridad de la empresa tiene a John entre ceja y ceja, y sí lo nota, aunque intenta ocultarlo de él. Pero él no se rinde e intenta ir a almorzar con John, pero John lo deja y se va. Iba a preparar indomie en la cocina del departamento, pero llega Ron, quien le trae comida y le agradece por lo que hizo por ella. Sin querer, ella derrama agua caliente sobre su mano, se asusta mucho y le pone hielo. Pero John le dice que no siente nada y le comenta que no tiene sensibilidad al dolor. Entonces ella entiende por qué recibía golpes sin que le afectaran, y lo golpea en la mejilla, pero él le dice que eso solo pasa en su mano y pierna izquierdas. Al final del día, la directora sí le dice al presidente de la empresa que acepta ir a la otra compañía, pero que su equipo irá con ella. Le responderán al día siguiente, o ella tomará una licencia indefinida. Y al día siguiente Ron va con John y le dice que no le contará a nadie el secreto que él le dijo, pero él le responde, que es secreto, sin darle importancia. Luego le dice que prepare sus cosas porque hay una decisión de transferirla a la otra empresa. Al principio ella se asusta y cree que la despidieron, pero después entiende que la directora sí decidió llevarla con ella, junto con su asistente y John, a la otra empresa. Ella se pone muy feliz, preparan sus cosas y los cuatro se van en el autobús de la compañía y entran. Y sabemos que el director John será su compañero allí, pero para Ron esto es una pesadilla, porque el director John es el mismo que la despidió antes sin siquiera escuchar su explicación cuando discutió con el cliente que intentó acosarla. No solo eso, sino que también su compañero será el señor C, quien conoce a Ron y la detesta, y le pide que salga de detrás del panel para presentarse, y apenas se pone de pie cae en una caja con cosas y el panel se cae. Fue una bienvenida realmente vergonzosa. Pero ella le pide a John que vaya con ella para hablar afuera, y le cuenta que esa es la empresa donde trabajaba antes y de donde fue despedida, y que el director injusto es el señor C, y que él tiene un prejuicio contra las mujeres, especialmente contra ella. Pero el señor C ya los había escuchado, y le dice que baje la voz porque las mujeres no deben levantar la voz así. Luego la directora C va a la reunión del consejo directivo, quienes ya se conocen todos y ninguno soporta al otro, especialmente la directora C y el director Son. No solo eso, sino que también se revela que trasladaron al director de seguridad y que él vino detrás de C y John. Después de la reunión,
si le dice que entiende sus trucos, y que si él hubiera querido rechazar el traslado, lo habría hecho, pero quiere que ella venga aquí. Pero ella no permitirá que se acerque a su equipo. Y sabemos que ella aceptó el traslado justamente para alejar a Jun del director de seguridad, quien ya empezaba a sospechar de él, pero como esperaban, él realmente vino detrás de ellos. En el primer día de trabajo de Rom ocurre un desastre porque estaba cerca del baño de mujeres y escuchó gritos dentro. Era porque una pasajera muy rica tenía exceso de peso en su equipaje, además de marcas de lujo, y debía pagar impuestos, así que le pusieron una etiqueta amarilla. Pero esta mujer entra al baño y rompe la etiqueta. Y para su mala suerte, la policía malhumorada del equipo de seguridad llega también con su jefe. Cuando ve lo que la mujer hace, llama a la seguridad del aeropuerto y la reporta, y le habla primero con calma diciendo que no debe hacer eso. En ese momento entra Rom y le pide a la pasajera que pague sus impuestos, porque lo que hace es ilegal, pero la pasajera es muy grosera y maleducada y sigue gritándoles. Estaba a punto de tirar el papel al inodoro para deshacerse de él. También golpea a Rom en la mejilla cuando ella intenta detenerla, pero la policía no se queda callada, la golpea, la tira al suelo y le coloca ambas manos detrás de la espalda para inmovilizarla. Entonces llega la seguridad del aeropuerto, y Rom toma la tarjeta de identificación de la pasajera sin darse cuenta, y se va dejándolos que se encarguen de ella. Pero en cuestión de minutos el asunto se agranda, porque esa chica pertenece a una familia muy rica y su padre es un empresario importante. Llega la directora y discute con la gerente porque la chica que fue golpeada es una de las clientas más importantes de la empresa. Rom intenta defenderse y les dice que ella fue la que comenzó y la agredió verbal y físicamente, y la directora le cree y dice que asumirá la responsabilidad. En ese momento la policía malhumorada está sentada en la oficina del director, y él va a arreglar la hielera de agua. Volvemos a la escena donde el propio presidente de la empresa llega y discute con la directora diciéndole que su empleada cometió un error y debe ir a disculparse con la chica rica, incluso arrodillarse. La directora siente una gran injusticia y, aunque se niega porque su empleada fue agredida, termina aceptando. Ella, la gerente y el subdirector van a ver a la chica, quien es muy arrogante y altanera, y les grita diciendo que también quiere que la otra policía vaya a pedirle disculpas. Rom, al ver a Jun en la oficina arreglando la nevera, no puede disculparse, y le dice a la chica arrogante que es ella quien debería disculparse porque fue ella quien la abofeteó y las insultó a ambas, además de negarse a pagar las tarifas de aduana correspondientes a su equipaje. Y cuando la chica intenta pelear con ellas y les dice que llamará a su abogado, Jun reproduce la grabación que hizo, en la que se escucha claramente que ella sí llamó al abogado de la familia, pero le rogó que no le dijera nada a su padre, porque si él se enteraba le prohibiría viajar otra vez. También se escucha que solo quería asustarlas para que se disculparan y la dejaran viajar sin pagar aduana, y así todos se ponen en su contra. La chica casi explota de la rabia. En ese momento regresa la policía porque había salido del aeropuerto y se había ido, y ahora venía para hacerse responsable de lo ocurrido. Pero llega cuando ya todo había terminado, y le dicen que el asunto está resuelto y que no había necesidad de que regresara. La jefa le da las gracias a Rom porque fue valiente y no se disculpó como solía hacerlo siempre, y en ese instante, Jun la mira y parece feliz porque ella ha cambiado. Y descubrimos que él fue quien le pidió a la jefa que Rom viniera con ellos, porque es evidente que también está interesado en ella. Pero su pensamiento se interrumpe por culpa del robot de limpieza que había estado siguiéndolo desde la mañana repitiendo, hay polvo, hasta que choca con Rom, quien se ríe y le agradece. Él también le sonríe por primera vez. Pero en ese instante el director, Jun, los ve, y, Jun, recuerda que cuando era estudiante de secundaria tuvo un accidente automovilístico por culpa del director Jun, accidente que provocó la amputación de sus 2 piernas y sus 2 brazos. Luego, la policía y su compañera van a disculparse y agradecerle a Rom por lo que hizo, conocen a su hermano y los 4 salen a pasar la noche juntos y a conocerse mejor. Mientras tanto, Jun regresa a casa y su padre le pregunta cuándo dejará la empresa en la que trabaja, pero él le dice que quiere quedarse porque le gusta una chica que trabaja allí. El padre le pide que revise su brazo y si los objetos metálicos aún se sienten atraídos hacia él como si fuera un imán. Cuando muestra su brazo, descubrimos que, después de que le amputaron las manos y las piernas debido al accidente, le instalaron un dispositivo metálico fabricado de manera extraordinaria, lo que explica su habilidad especial para detectar metales. También descubrimos que después de la operación pasó un tiempo en silla de ruedas y atravesó una fuerte depresión, al grado de pensar en quitarse la vida, pero su padre lo salvó. Al día siguiente, en la empresa, Ron va a entregar la maleta de su madre,
que regresaba de un viaje ese mismo día, lo cual provoca que llegue tarde al trabajo. En ese momento, hay un joven que la administración del aeropuerto descubrió que había entrado a Corea con un pasaporte falso, así que deciden retenerlo para enviarlo de vuelta a su país. Pero él sigue suplicando, diciendo que su esposa está embarazada y quiere verla, y que luego viajará, pero ellos se niegan. Ron llega tarde, y para justificarlo les dice que lleva una hora allí rondando para vigilar a los pasajeros, pero John sabe que acaba de llegar. Aún así, la cubre hasta que reciben una llamada sobre una mujer embarazada en estado crítico que está gritando, y resulta ser la esposa del hombre que entró con pasaporte falso, así que deben llevarla a la clínica del aeropuerto porque está comenzando el trabajo de parto. En ese momento, John toma el ascensor y, por casualidad, el director, John, sube con él. Le dice que lo conoce y le recuerda el pasado y el accidente, y parece que John intentaba salvar a John, pero lamentablemente aquel accidente arruinó su vida. John sale del ascensor triste y molesto, y los malos recuerdos vuelven a su mente, recordando cómo en la secundaria admiraba a John, porque era una persona increíble, tanto que se convirtieron en amigos muy cercanos. En ese momento recibe una notificación con la foto del joven cuya esposa está dando a luz, y Ron le pide que lo busque para avisarle que su esposa está en labor de parto. Él logra encontrarlo y el hombre habla con su esposa por teléfono, sintiendo una enorme felicidad y al mismo tiempo una gran tristeza por no poder verla o llegar hasta ella. Luego entra al baño para lavarse la cara del dolor que siente. Pero Ron no puede soportarlo y quiere ir a inmigración para pedir que lo dejen ver a su esposa al menos un momento, pero John le dice que no podrá hacer nada. Ella lo deja y se va. Cuando sale del departamento, el encargado le dice que Ron se parece mucho a él, y que cuando llegó a trabajar a la empresa era tan ambiciosa y atrevida como él, y eso lo alegra. Ron va con él y entran a la oficina del director de inmigración, pero él se niega totalmente porque es un asunto fuera de la ley. La mujer da a luz a una niña hermosa. Y aún después de mostrarle al director la foto de la bebé, él también se niega. En ese momento, el joven escapa y corre por el aeropuerto, y John va tras él, persiguiéndolo un largo tramo hasta que se detiene en un callejón sin salida. Entonces, muy nervioso, el joven saca un bolígrafo y se lo clava a John en el brazo, pero se sorprende al ver que no sale ni una gota de sangre y que John no siente dolor. Todo esto lo ve John, que también queda impactado. La policía llega y arresta al joven mientras John esconde su brazo y el bolígrafo. Luego va al almacén triste para ocultar lo que ocurrió. Recibe un mensaje de voz de Ron, muy triste, diciéndole que él tenía razón y que ella no podrá hacer nada. Pero él va a verla y le dice que sí podrán, y llama a su compañero policía para ponerse de acuerdo en algo, asumiendo toda la responsabilidad. Lleva a la madre y a la bebé en una silla de ruedas, y también al esposo, y los reúne en la puerta 9. Hay un cristal entre ellos, y tanto el padre como la madre están devastados de tanto llorar después de tanto tiempo sin verse. Todos lloran por la escena, llena de tristeza y alegría a la vez. Incluso el jefe de inmigración los deja reunirse primero, luego informa a los departamentos y no los castiga. Les dice a los jefes de cada sección que castiguen a sus empleados, pero les da un castigo mínimo, por lo que John continúa ese día trabajando. Pero Ron estaba esperando el avión de su madre, así que sube para ver si está bien. En ese momento, John descubre de repente que su brazo metálico sufrió algo extraño y de pronto cae, incapaz de controlarlo o moverlo. Boje lo ve, recoge los papeles que se le caen y se los entrega para que los revise, pero en el último momento, John recupera el control de su brazo, toma los papeles y se va. Luego se sienta en el almacén para buscar una solución para su brazo. Parece que el golpe del bolígrafo lo afectó. De repente surge un problema en un avión. Se incendia su motor izquierdo y la aeronave debe hacer un aterrizaje de emergencia. Llega la notificación a todo el aeropuerto. Los que estaban regresando regresan, los que estaban comiendo dejan la comida y corren, todos se preparan al máximo. Las torres de control reciben las comunicaciones y quedan en alerta total. Incluso la policía y los bomberos se preparan para el aterrizaje. Ron muere del miedo desde el momento en que llega el aviso. John ve su rostro y entiende que alguien que ella conoce está en el avión. Al poco tiempo el avión aterriza sin problemas, y los bomberos comienzan a apagar el fuego en la parte dañada. En ese momento, el área está completamente restringida y nadie puede acercarse. Incluso se cierra el aeropuerto. John intenta hablar con Ron, pero ella lo deja y empieza a correr.
Él corre detrás de ella y la detiene antes de que se acerque al avión. Ella llora y le dice que su madre está dentro del avión. Incluso su hermano está aterrado porque la madre no responde al teléfono. John llama a la jefa, Yang Yang, pero ella le dice que deben mantener la calma hasta que todos los pasajeros bajen sanos y salvos. Entonces, John le pregunta a Rom si quiere que él se quede con ella, y ella se sorprende mucho por la pregunta. Él le dice que primero rescatará a su madre, y luego se va corriendo hacia el autobús que va hacia el avión. Dentro del avión, hay un hombre muy arrogante que quiere salir antes que todos porque es rico y viajaba en clase ejecutiva, pero la madre de Rom lo pone en su lugar, lo agarra del cuello y le dice que los dos serán las últimas personas en salir del avión. Se abre la puerta del avión y todos empiezan a bajar, mientras John busca a la madre de Rom. En ese momento, el director, John, ve a Rom sentada y triste, y al saber que su madre está en el avión, le dice que hasta ahora no hay heridos y que va camino a la clínica del aeropuerto si ella quiere acompañarlo. Ella acepta y va con él. Mientras tanto, el hombre rico y arrogante, temeroso, empuja a la madre de Rom, haciéndola caer al suelo y lesionándose. Luego corre y empuja a todos con grosería para subir al autobús. Entonces reciben una notificación de que hay una persona herida, y John entra de inmediato para verificar su estado y darle primeros auxilios. Se queda a su lado. Pero de pronto su brazo, el mismo que recibió el golpe del bolígrafo, cae y pierde el control. Llama a los médicos, que llegan rápido junto con los oficiales amigos de Rom. Finalmente, todos descienden sanos y salvos, excepto el hombre arrogante, a quien la policía arresta porque causó daño a varias personas. Por fin, Rom ve a su madre y se tranquiliza, y la jefa, Yang, también se asegura de que esté bien. En uno de esos días, su padre vino a recogerlo porque no podía mover el brazo. Y al terminar la jornada, todos los pasajeros se fueron sin problemas. La directora Yang también se levantó y se marchó, mientras que la otra directora se quedó sentada, aburrida consigo misma. Por su parte, Rom nota que John dejó su mochila, así que decide ir a entregársela. Al mismo tiempo, la directora Yang había ido al restaurante del padre de John, y por casualidad llega justo después el director John, quien descubrimos que es el hermano mayor de John, y que después del accidente que sufrió viajó para continuar sus estudios, mientras su hermano desapareció por completo de su vida. En ese momento, el padre estaba reparando el aparato, y John tenía miedo de ir a ver a Rom, que lo llamaba insistentemente, pero reúne valor y va hacia ella. Ella le pregunta si él fue quien salvó a su madre, él intenta negarlo, pero se da cuenta de que ella sabe que fue él quien lo hizo. Entonces le pregunta si la quiere. Y, para sorpresa, John le dice, sí. Volvemos nuevamente a Ji-Yeon, que discute con la directora Yang porque ella sabe que John es su hermano y fue quien lo trajo. Él le pregunta cómo regresó sano si era imposible que volviera a moverse. Pero ella ignora sus preguntas y le dice que hubo un ataque, y que es algo que él no entendería. En ese momento vemos a John abrir una puerta secreta de la que emana una luz extraña. Luego va con su padre y le dice que también quiere tratar su brazo derecho. Al día siguiente en el trabajo, John está muy feliz porque confesó su amor por Rom, a diferencia de Rom, que está muy asustada y avergonzada. Incluso cuando entra a la oficina, intenta evitarlo. Por su parte, la directora Yang va a una reunión del consejo directivo, y los asistentes se enteran de que el dueño de la empresa vendrá ese día, lo cual es sumamente importante. Después de la reunión, el director pide al gerente de la compañía realizar una revisión del detector de metales a todos los empleados para saber si hay alguien enfermo o herido que esté mintiendo sobre su estado, algo crucial para la reputación de la empresa. Aunque la directora se opone, nadie puede objetar. En ese momento, John camina junto a Rom, que está extremadamente avergonzada, y de pronto se detiene frente a él y le pregunta si ahora se consideran pareja, ¿verdad? Ella está muy asustada y avergonzada porque cree que no está a su nivel. Pero él le dice que la conoce desde hace tiempo. Ella se alegra mucho al saber que la recuerda porque la vio un año antes cuando la salvó del accidente automovilístico, pero se revela que la conoció antes de ese incidente, y que sabía de ella incluso antes de que ella se diera cuenta de su existencia. Entonces llega un hombre y empuja accidentalmente a Rom, que cae en los brazos de John. Ella se aparta avergonzada. Cuando toma sus manos, John se sorprende y las retira rápido porque teme que descubra su brazo metálico. Los hombres que los empujaron van a la oficina del señor Seo, pues son un grupo responsable de los estacionamientos ilegales frente a la empresa, y el señor Seo había logrado expulsarlos.
Por eso, ellos van y se sientan dentro de la oficina para que él los deje volver a su trabajo. Por supuesto, el director se molesta muchísimo y llama al señor Sí para preguntarle cómo proceder, pero él no hace nada ni le interesa. Regresa al día siguiente, pero Yang lo lleva aparte y le cuenta lo que ocurrió, y le dice que debería ser investigada por el jefe de seguridad, el señor Choi. Sin embargo, la policía que escucha la conversación no entiende nada y se marcha. En ese momento, la policía vuelve a la oficina y encuentra a los hombres tirados en el suelo, y parece que los conoce a todos. Cuando está por entrar por la otra puerta, se encuentra con el director John, quien le pide que le traiga el archivo amarillo que está en su escritorio, debajo del archivo de John. Es entonces cuando Ron descubre que él tiene una discapacidad de primer grado. En ese instante llega John y pide hablar con John. Cuando va con él, le pregunta por qué insiste en realizar la revisión médica. John le dice que lo hace porque lo odia y quiere que desaparezca de su vida, y que creía que nunca se levantaría del accidente que él mismo provocó, pero resultó que sí lo hizo y está bien, y eso molesta mucho a John. John recuerda el pasado, y descubrimos que son hermanos por la misma madre. John quería muchísimo a su hermano mayor, y en la última noche que estuvieron juntos antes de su viaje, llegó un grupo de matones a los que John debía dinero y lo golpearon. Cuando John vio que se llevaban a su hermano en un auto, no se quedó quieto, sino que tomó la motocicleta y lo siguió hasta que fue atropellado. En ese instante, John se soltó y huyó sin rescatarlo ni llamar a una ambulancia. John perdió la esperanza en su hermano y lo abandonó, arrepentido de haberlo visto nuevamente. En ese momento, el gerente de la empresa baja a discutir con los hombres tirados en el suelo y les pide que se vayan. Como se niegan, llama a la policía, y estalla una pelea que solo se detiene cuando el señor CEO les dice que el dueño de la empresa llegó y los verá así, por lo que los deja y se marcha. Después, el subgerente encuentra una mochila de un empleado entre las mochilas de pasajeros, y resulta ser la de John. Por supuesto, buscan la mochila y prohíben su presencia dentro de la empresa. Aquí vemos a Ron sentada con sus maletas, pues debía mudarse a otro lugar. John la ve y le ofrece quedarse con él esa noche antes de trasladarse. Efectivamente la lleva y le muestra su habitación, pero ella dice que dormirá en el sofá. Él va a cambiarse y, cuando regresa, encuentra que Ron toma sus maletas para irse, pero John le dice que se quedará con él con normalidad y que no le molesta su presencia. Toma las maletas y las devuelve a su sitio, y va a preparar la cena para ambos. Pasamos a Sook, que está en el lugar de trabajo sentada con Jun conversando, luego volvemos nuevamente a Sook que está cenando con sus compañeros. Ron queda encantada con la comida de John y le dice que es bueno en todo, incluso en la cocina. John recibe una llamada de Young, que trabaja con él en el mismo lugar, y le pide verlo para hablar. Al día siguiente, Ron despierta y descubre que John no está en casa. Le dejó una nota diciéndole que preparó el desayuno y se fue al trabajo. Ron se sorprende de que haya salido tan temprano. En el trabajo, John espera a Jun y le dice que hay órdenes de realizar una inspección de seguridad respecto al dispositivo de soporte que tiene en el brazo, y le pide que se lo muestre. John se niega, así que John le dice que eso puede causarle problemas y que son órdenes del director y deben cumplirse. De lo contrario, renunciará, y le da una semana para pensarlo. Le dice también que, si acepta mostrarle el dispositivo, quedará como un secreto entre ellos. El corazón de Ron se estremece, porque apenas salió de la casa se encontró con Young, que recientemente se mudó cerca de donde vive John, y estaba sospechando algo. Ron le dice que estaba en casa de una conocida y que no vive allí. Luego va al trabajo a buscar a Young, pero no la encuentra, y resulta que ni siquiera fue a trabajar. Ella se extraña mucho y la llama, pero no contesta. Le envía un mensaje diciéndole que necesita algo urgente, así que Young va a verla. En el camino, Ron ve a Yang, pero continúa sin hablarle. Ron va a reunirse con Young, quien la lleva a un lugar apartado para hablar. Le cuenta lo sucedido en la mañana, que Young la vio salir de la casa de John, y que teme que descubra que es su casa y comience a difundir rumores y cosas así. Young le dice que él se encargará de Young, y ella le agradece. Él le pregunta si desayunó lo que él le preparó, y si durmió bien. Ella responde con calma y se marcha. Se le cae algo, y parece que alguien estaba en el lugar donde ella estuvo. John va a la oficina a buscar quién estuvo allí, pero no encuentra a nadie. Luego vamos a la oficina donde Sook y su rival Young compiten por quién obtendrá el espacio donde se construiría la sala de descanso de los empleados.
Young lo quiere para montar un proyecto que le generaría grandes ganancias, así que pidió a su equipo preparar un informe del proyecto para convencer a la administración. Sook, en cambio, decidió no preparar un informe, sino hacer una presentación personal, y pidió a Young que fuera a convencer a Young. Él le dice que es difícil convencerlo y que eso podría complicar las cosas, pero ella le pide que haga todo lo posible, porque la sala de descanso es necesaria. Todos se van y Young se queda solo, pensando cómo logrará eso. Mientras Ron camina, ve a Young parada con sus compañeros hablando, y sospecha que les contó algo sobre ella. Sin, su supervisor, la llama, y van a sacar a todos los indigentes del aeropuerto. Al terminar, se sientan a descansar y Ron les reparte agua. Cuando llega a Young, ella le pregunta por Young. Ron le pregunta por qué pregunta por él de repente. Young le responde, porque siempre están juntos. Ron se muestra molesta y le dice, ¿cómo dices eso? Alguien podría malinterpretarlo. Todos los presentes la miran, poniéndola en una situación incómoda. Volvemos a Young, que finalmente va a hablar con Jeon y le explica el plan detalladamente, pero Jeon se niega. Entre ellos surge una larga discusión. Después pasamos a Ron, que está sentada hablando sola, y una persona le responde y le pregunta si todo está bien. Un día, su padre viene a llevárselo porque no puede mover su brazo. Y después de que termine el día y todos los viajeros regresen sanos y salvos, la directora Yang también se levanta y se va, dejando a la otra directora sentada, aburrida consigo misma. Mientras tanto, Ron encuentra la mochila que Jun olvidó y decide ir a entregársela. Al mismo tiempo, la directora Yang ha ido al restaurante del padre de Jun. Y, por casualidad, detrás de ella llega inmediatamente el director Jun, quien descubrimos que es el hermano mayor de Jun y que, después del accidente, viajó para terminar sus estudios, mientras su hermano desapareció por completo de su vida. En ese momento, el padre estaba reparando el dispositivo, mientras Jun tenía miedo de ir a encontrarse con Ron, quien seguía llamándolo. Pero él reúne valor y va a verla. Ella le pregunta si fue él quien salvó a su madre, y él intenta negarlo, pero ella está segura de que fue él quien lo hizo, y le pregunta si la quiere. Para sorpresa de ella, John le responde que sí. Luego volvemos a John, quien discute con la directora Yang porque ella sabe que John es su hermano y fue quien lo trajo. Incluso le pregunta cómo regresó sano si era imposible que pudiera volver a moverse. Pero ella ignora sus preguntas y le dice que hubo un ataque, y que es algo que él no podrá comprender. Entonces vemos a Jun abrir una puerta secreta de la que sale una luz extraña. Después va con su padre y le dice que también quiere tratar su brazo derecho. Y al día siguiente en el trabajo, Jun está muy feliz porque confesó su amor por Ron, mientras que ella está totalmente al contrario, muy asustada y avergonzada, y cuando entra a la oficina intenta evitarlo. Por su parte, la directora Yang asiste a la reunión del Consejo de Administración, donde les informan que el dueño de la empresa vendrá hoy, algo sumamente importante. Después de la reunión, el director le pide al gerente de la empresa que haga una revisión con detector de metales a todos los empleados, para saber si hay alguno enfermo o con lesiones que esté mintiendo, y así proteger la reputación de la empresa. Aunque la directora estaba en contra, nadie puede oponerse. En ese momento, Jun camina junto a Ron, quien está muy avergonzada, y de repente se detiene frente a él y le dice que ahora se consideran pareja, ¿verdad? Ella está asustada y avergonzada porque piensa que no está a su nivel. Pero él le dice que la conoce desde hace tiempo. Ron se pone muy feliz al saber que él la recuerda, pues la vio el año pasado cuando la salvó del accidente de auto. Pero en realidad él la conoció antes del accidente y sabía de ella antes de que ella lo notara. En ese momento, un hombre empuja accidentalmente a Ron, y ella cae en los brazos de John, pero se aparta avergonzada. Y cuando toma sus manos, John se sobresalta y las aparta rápidamente porque teme que ella descubra su brazo metálico. Los hombres que chocaron con ellos van a la oficina del señor Seo, porque son dueños de estacionamientos ilegales frente a la empresa, y el señor Seo logró expulsarlos. Por eso vienen y se sientan en el centro de la oficina para obligarlo a devolverle su trabajo. El director se molesta mucho y llama al señor Si para ver qué hará, pero él no hace nada ni le importa, y solo regresa al día siguiente. La directora Yang lo toma aparte y le cuenta lo sucedido, y le dice que se supone que el jefe de seguridad, el señor Choi, debe investigarla. Pero lamentablemente la oficial escucha la conversación sin entender nada y luego se marcha. En ese momento, la oficial regresa a la oficina pero encuentra a los hombres tirados en el suelo, y los reconoce a todos. Cuando intenta entrar por la otra puerta,
Se encuentra con el director John, quien le pide que le traiga el archivo amarillo que está en su escritorio, debajo del expediente de John. Y en ese momento Ron descubre que él tiene una discapacidad de grado 1. Entonces llega John para pedir hablar con John, y cuando va con él, John le pregunta por qué insiste en hacer el chequeo médico. John le responde que lo hace porque lo odia y quiere que desaparezca de su vida. Que él pensaba que John nunca se levantaría después del accidente que él mismo causó, pero que se levantó y está bien. Eso molesta mucho a John. Ahí recuerda el pasado, y sabemos que son hermanos por parte de madre. John quería muchísimo a su hermano mayor, y la última noche que estuvieron juntos antes de que él viajara, apareció un grupo de matones a quienes John les debía dinero y lo golpearon. Cuando John vio que los hombres se llevaban a su hermano en un auto, no se quedó quieto, tomó la motocicleta y lo siguió, hasta que un auto lo atropelló. En ese momento, su hermano se levantó y huyó, sin ayudarlo ni llamar a una ambulancia. John perdió la esperanza en su hermano y lo dejó ir, arrepentido de haberlo visto de nuevo. En ese momento baja el gerente de la empresa y discute con los hombres que estaban durmiendo en el suelo, pidiéndoles que se vayan. Cuando se niegan, llama a la policía y se arma una pelea que solo se detiene cuando llega el señor Seol y les dice que el dueño de la empresa ha llegado y los vio así, por lo que ellos se marchan. Después, el subdirector encuentra una de las mochilas de los empleados entre las mochilas de los viajeros, y resulta ser la de John. Obviamente se molesta y no acepta que esté dentro de la empresa. Aquí vemos a Ron sentada con sus maletas, listas para irse a vivir a otro lugar, y John la ve y le ofrece quedarse en su casa esa noche hasta mudarse. Efectivamente, la lleva y le muestra dónde está su habitación, pero ella dice que dormirá en el sofá. Luego él va a cambiarse de ropa. Cuando regresa, la encuentra cargando sus maletas lista para irse, pero John le dice que puede quedarse con él sin problema, que no le molesta su presencia. Luego toma las maletas, las devuelve a su lugar y se va a preparar la cena para ambos. Pasamos al área de la plaza, donde está sentada con John conversando, y luego vemos de nuevo a la plaza, donde cena con John. Ron queda encantada con la comida de John y le dice que es bueno en todo, incluso cocinando. Y llega un día en que John recibe una llamada de Young, que trabaja con él en el mismo lugar, y le pide que se vean para hablar. Al día siguiente, Ron se despierta y descubre que John no está en la casa. Él le dejó una nota diciéndole que le dejó el desayuno y que se fue al trabajo. Ron se sorprende de que haya salido tan temprano. En el trabajo, John espera a John y le dice que hay órdenes de hacer una inspección de seguridad sobre el dispositivo de soporte que tiene en la mano, y le pide que se lo muestre. John se niega, así que John le dice que podría tener problemas y que son órdenes del director y deben cumplirse, o él renunciará. Le da una semana para pensarlo y le dice que si acepta mostrarle el dispositivo, el asunto quedará entre ellos. Ron se altera. Y cuando sale de la casa se encuentra con Young, quien se mudó recientemente cerca de la casa de John, y sospecha de la situación. Ron le dice que estuvo en casa de una conocida y que no vive ahí. Luego va al trabajo y busca a Young, pero no la encuentra. Resulta que no fue a trabajar, y Ron se sorprende mucho, la llama pero no responde. Le envía un mensaje diciéndole que necesita algo urgente, y Young va a verla. En el camino se encuentra con John, lo mira y sigue caminando sin hablarle. Ron se reúne con Young y la lleva a un lugar apartado para hablar. Le cuenta lo que pasó en la mañana, que Young la vio salir de la casa de John y que teme que se entere de que esa es su casa y comiencen los rumores. John le responde que él se encargará de Young, y Ron le agradece. Luego él le pregunta si comió el desayuno que le preparó, y si durmió bien. Ella responde con mucha calma, se da la vuelta y se va. Se le cae algo, y parece que había alguien en ese lugar. John va a la oficina a investigar quién estuvo allí, pero no encuentra a nadie. Luego va a su oficina, y vemos a Plaza y su rival Young compitiendo por el espacio donde se suponía que se construiría la sala de descanso para empleados. Young quiere usarlo para un proyecto que le daría muchas ganancias, y le pide a su equipo que escriba un reporte y convenzan a la administración. Plaza, en cambio, decide no escribir un reporte sino hacer una presentación personal, y le pide a Young que vaya a convencer a Young. John le dice que es difícil convencerlo y que podría complicar las cosas, pero ella le pide que haga lo posible porque los empleados necesitan una sala de descanso. Todos salen y John se queda solo pensando en cómo lograrlo. Mientras tanto, Ron camina y ve a Young hablando con sus compañeros, y sospecha que les contó lo suyo. Entonces Sung, su supervisor, la llama, y van a sacar a los indigentes del aeropuerto. Al terminar,
Se sientan a descansar y Rom les reparte agua. Cuando llega a Young, ésta le pregunta por Young. Rom le responde, ¿por qué preguntas de repente por él? Young le dice que porque siempre están juntos. Rom hace una escena dramática y le dice, ¿cómo dices eso? Alguien podría malinterpretar tus palabras. Todos la miran y ella se avergüenza. Volvemos con Young, que por fin va a hablar con ella. Se sienta y le explica el plan con detalle, pero ella lo rechaza. Discuten por mucho tiempo. Y regresamos a Rom, que está sentada y hablando sola, cuando alguien le responde y le pregunta si todo está bien. Y Rom siguió buscando a su Yeon, incluso fue a tocar la puerta de su casa pero él no estaba. Pasamos al director Son, quien llevó a Yeon en su auto a la taberna del padre de Rom y lo llevó para que lo atendiera. Cuando Rom se enteró de lo ocurrido, llegó directamente a la taberna, y Son empezó a preguntarle sobre lo que habían visto, sobre su brazo y su pierna derecha. Su siguió contándole que Yeon quería vivir una vida normal como cualquier persona y no ser diferente. Le pidió que no le dijera a nadie lo que había visto. Pero justo Beos pasaba por la taberna y escuchó toda la conversación, así que Son le pidió a Son que dejara el asunto y actuara como si no supiera nada. Él aceptó. Volvemos a Rom, que seguía dando vueltas buscándolo con mucha angustia, mientras que Yeon estaba en mal estado, inconsciente. Al día siguiente vemos a la rival de Su, hablando con su esposo, quien se suponía debía viajar. Él le dijo que saldría desde otro aeropuerto diferente al donde ella trabaja. Pero cuando entró al aeropuerto, lo encontró allí mismo, y no viajaba solo, resultó que le estaba engañando. Ella quedó impactada y regresó a su oficina triste y alterada. Volvemos a Rom, quien fue al trabajo. Una compañera les informó que su Yeon no podría asistir porque estaba enfermo y tomó licencia médica. Rom sintió que algo no era normal y fue a un lugar apartado para llamarlo y saber cómo estaba, pero él no respondió. Le envió muchos mensajes, pero tampoco contestó. Mientras hablaba sola, Ji-yeon entró y empezó a preguntarle quién resultó herido. Ella trató de evadir y dijo que no sabía. Regresamos a Su-yeon, quien por fin despertó e intentó levantarse, pero el padre de Rom lo detuvo y le dijo que debía quedarse a descansar hasta mejorar, y que no podría usar su brazo mecánico por ahora, así que lo reemplazaría con una silla de ruedas temporalmente. Esto le recordó su pasado con la silla de ruedas. Volvemos a Rom, que estaba con Jun, y él le contó que desde que sus padres se separaron, él y sus hermanos se habían vuelto como extraños. Pasamos a Kyeon y Oda, que caminaban juntos conversando. Kyeon se detuvo al ver a un anciano, y le dijo a Oda que parecía necesitar ayuda. Él fue a ayudarlo. Resultó que el anciano estaba esperando a su hijo y a su hija, que venían de viaje, y era de otra isla. Kyeon intentó comunicarse con la hija pero no respondió. Vio a Rom y fue a pedirle ayuda. El anciano sí reaccionó ante Rom, pero sus hijos no contestaban, así que ella lo llevó a la sala de descanso y fue a traerle comida. Volvemos a Yeon, donde Su estaba con él diciéndole que lo mejor sería renunciar, porque si alguien descubría lo suyo estaría bajo vigilancia. Pero él no quería hacerlo. Cuando Su salió, Yeon se movió con la silla de ruedas para tomar su teléfono y vio muchos mensajes y llamadas perdidas de Rom. Regresamos a Rom, que iba a llevarle comida al anciano, pero lo encontró comiendo. Otro hombre estaba sentado en la sala comiendo, y el anciano lo miraba, así que el hombre terminó compartiendo su comida con él. Regresamos a Yeon, quien estaba frente a su dispositivo fijo queriendo ponérselo para ir a ver a Rom porque le extrañaba. Se lo colocó, tomó las llaves del auto y salió sin que el padre de Rom se diera cuenta. Minutos después, el padre se percató de que Yeon se había puesto el dispositivo y se había ido. Intentó llamarlo muchas veces, pero no respondió, así que llamó a Su y le pidió que lo llamara a ella. Su lo llamó, pero tampoco respondió, así que fue con Rom y le preguntó si estaba esperando a Yeon. Rom dijo que no sabía nada de él. Yeon llegó al aeropuerto, se encontró con Son y le pidió hablar en un lugar seguro lejos de las cámaras. Fueron al almacén y Yeon decidió mostrarle el dispositivo instalado en su brazo. Son se sorprendió y empezó a preguntarle sobre las capacidades del aparato y si representaba un peligro. Yeon y Su lo tranquilizaron diciendo que el dispositivo era completamente seguro. Luego Yeon salió y se quedó solo en un sitio apartado. Pasamos a Sung, que fue a hablar con el director sobre Yeon. Jun estaba presente y el director le pidió que se quedara para escuchar. Son informó que el dispositivo de apoyo de su Yeon era seguro. Jun pidió un informe para verificarlo.
Sam le pidió los archivos que tenía, pero Jun se negó, así que Son lo dejó y se fue. Volvemos a Rom, que buscaba a Su Yeon junto con Su, y lo encontraron solo arriba. Ella fue a reclamarle por no responderle y por lo preocupada que estuvo. Hubo un momento romántico entre ellos. Después Su Yeon fue con Su y el padre de Rom, que estaban molestos porque salió sin estar recuperado. El padre de Rom se lo llevó de regreso a la casa. Rom volvió a su oficina. Su equipo iba a salir por la noche pero ella dijo que se quedaría. Llamó a Su Yeon y acordaron verse, pero el padre de Rom escuchó y le dijo a Yeon que no podía salir. Yeon prometió no tardar, así que bajó. Al mismo tiempo, Jaeon Seok iba a ver a Rom, llevando flores y regalos. Yeon, que salía, lo vio, así que se quedó parado frente a la casa de Rom. Regresamos a Su Yeon caminando. Se le cayó la llave y perdió el control de su mano. Segundos después recuperó el control, bajó a recoger la llave y ésta se pegó a su brazo. La fuerza del magnetismo lo dejó pegado al auto sin poder moverse. Intentó liberar la mano, pero no pudo, y rompió el vidrio del coche. Recordó cuando Son le preguntó si alguna vez había perdido el control del dispositivo, y él había respondido no. Pero ahora realmente no podía controlarlo. Yeon Seok estaba cerca, oyó el ruido y fue a ver si estaba bien. Encontró a Yeon escondido detrás del auto para que no lo viera, con el brazo herido y sangrando. Yeon Seok lo llevó de regreso a la casa, donde el padre de Rom revisó la herida y resultó ser bastante grande. Pasamos a Kyeon, que hablaba con Oda, diciéndole que quería cambiarse a otro equipo porque no se sentía cómoda en el suyo. Él rechazó la solicitud porque su motivo no era convincente. Ella tomó su bolso y se fue molesta. Volvemos a Rom, que estaba con Jun, y él le pidió un favor, que arreglara su relación con Su Yeon, porque quería resolver el malentendido entre ellos. En ese momento le llegó un mensaje de Yeon, disculpándose y diciéndole que no podría verla. Al día siguiente, Rom se despertó por un ruido fuerte. Fue a ver y encontró a Kyeon entrenando. Ella le dijo que su novio le había traído flores y pastel la noche anterior. Rom le dijo que quien trajo eso fue Yeon, así que Kyeon se molestó, apagó la música y se disculpó con Rom porque no sabía que había algo entre ellos y la había acusado de difundir rumores. Rom le preguntó quién había llevado las cosas, y resultó que había sido Yeon Seok. Ella lo llamó y le dijo que hubiera sido mejor llevar una bebida en vez del pastel, y que le diera esas flores a su novia. Mientras hablaba con él, una mujer que parecía ser una nueva compañera la vio y ella cortó la llamada. La mujer dijo que estaba feliz de conocerla. Resultó ser su compañera de la secundaria, así que Rom le dio su número para que almorzaran juntas después. Ella también trabajaba en el mismo aeropuerto, pero era nueva. Rom recordó que era la misma chica que la intimidaba en la secundaria. Volvemos a Yeon, que se preparaba para ir al trabajo y se puso su dispositivo. Antes de salir, su terapeuta le dio una pequeña herramienta para poder controlar el aparato si ocurría un fallo y para desactivar la electricidad magnética. Luego tomó el autobús hacia el trabajo. En otro lugar vemos a Kyeon y Oda caminando sin hablar. Oda notó a un tipo extraño observándolos. Resultó ser un ladrón que había robado la billetera del hombre dormido junto a él y la escondió en una revista. Kyeon se la señaló a Oda, y fueron rápido hacia él. El ladrón corrió, ellos lo siguieron, logró escaparse un momento, pero al final lo atraparon y llamaron a la policía. Kyeon fue al baño a revisarse una herida. Mientras estaba frente al espejo, entró la chica que había estado con Rom en la secundaria. Estaba hablando por teléfono diciendo que no podía creer que encontrara a Rom ahí, y que quería aprovecharse de ella para hacer algo en particular. Al salir, Kyeon llamó a Da, pero otra persona respondió. Resultó que durante la persecución al ladrón, él había perdido su radio. En la oficina, el director Gone empezó a gritarle a Jun Jae por las quejas de turistas sobre autos ilegales, diciéndole que debía solucionar el problema, que era negligente con su trabajo, y fue muy duro con él, mientras todos los observaban. Luego terminó de hablar y se fue. Después se sentó en otro lugar, y Su vino a consolarlo con una bebida. Se pusieron a conversar, luego llegó Jon y se sentó con ellos. Volvemos a Ode, que fue con Son para decirle que no encontraba su radio. Sam pidió a un miembro del equipo que reemplazara todos los radios porque uno había caído en manos de otra persona y podía representar un riesgo. Da salió y se quedó allí parado, entonces llegó Kyeon y le dijo que su radio seguía en el aeropuerto. Volvemos a Rom,
que encontró a su compañera pegando varios papeles en una tabla de madera. Ella fue a decirle que estaba prohibido hacerlo, porque el adhesivo dañaría la madera. Levanta esos documentos y le dice que no la llame, y que no almorzará con ella. Entonces ella le responde, está bien, en otro momento. Y cuando se da la vuelta encuentra a Silleom, así que se sienta a hablar con él diciendo, ¿por qué no vino a verla ayer? Y que volvió a sentirse mal, así que él la tranquiliza y la toma para que se vayan juntos. Su compañera ve eso y la mira con envidia, y Jaeon-seok los ve caminar juntos a través de las cámaras de vigilancia. Les llega una llamada al mismo tiempo, y es Jeon-seok quien llama a Su-yeon, diciéndole que quiere hablar con él sobre lo que ocurrió ayer. Y la compañera de Jo-rom la llama, estando parada detrás de ella, y le pregunta, ¿quién es ese que camina con ella? ¿Y si conoce su secreto o no? Y vamos con Kyon y Oda, que intentan comunicarse con la persona que tomó su radio, y él le pide que siga sus órdenes si quiere recuperar su dispositivo. Le pide que se siente, así que se sienta, luego le pide que se levante, después que se siente de nuevo, pero no lo hace, y él le dice que ya se sentó, y el otro responde que es un mentiroso. Aquí descubre que lo está vigilando y que está cerca de él, así que empiezan a mirar a su alrededor, y Kyon lo ve parado arriba. Él se esconde, y ella corre para alcanzarlo, pero desaparece y no logra encontrarlo. Y regresamos a Jo-rom, que está sentada con su compañera hablando, y ésta le pide 4 permisos de paso rápido para personas importantes. Ram se niega y le dice que esos permisos son para personas con discapacidad. Entonces ella le dice que si no lo hace le contará a Su-yeon su secreto, o irá a la oficina para revelarlo frente a todos sus compañeros. Y le da una semana para pensarlo. Jisoo está sentada y escucha todo lo que sucede. Y Su-yeon está de pie con Jeon-seok agradeciéndole por ayudarlo ayer. Jeon-seok le pregunta si Yooro sabe algo de lo que vio en su casa ayer. Se refería a la silla de ruedas. Él le dice que no lo sabe. Jeon-seok le responde que mientras la quiera no debería ocultarle nada. Él contesta que no puede decírselo porque la ama. Así que Jeon-seok le dice que irá a contárselo él mismo. Entonces interviene Silleom y le dice que no lo haga. Jeon-seok responde que sí se lo dirá, y que le dará una semana para pensarlo. Y volvemos a Kyon y Oda, que están sentados en la cafetería. Kyon va a traer una pizza para ambos, regresa y se la ofrece a Oda, pero él le dice que no tiene apetito. Ella le dice que es ella quien lo invita. Él come con ella y dice molesto, ¿quién es ese que intenta incomodarlo? Luego le pregunta por su herida, y ella dice que ya sanó. Él le dice que se refiere a aquella en su brazo. Ella le pregunta cómo se dio cuenta cuando cayó. Él aconseja que tenga más cuidado la próxima vez y que no los enfrente directamente. Y regresamos a Rom, que va a la oficina, y Sam le pregunta por Su-yeon, y ella responde que cada uno estaba haciendo un trabajo distinto. Luego le pregunta por el equipo responsable de los permisos, y él le dice que es el equipo de servicios de planificación y ejecución, y que esos permisos se procesan con órdenes de Hyun. Así que Rom va a hablar con Hyun, pero duda en entrar, y lo ve salir con otros. Ella le dice que solo estaba pasando por ahí y se va. Él siente que algo pasa, así que pide permiso a los que están con él y la sigue para ver qué necesita. Pero ella no logra pedirle nada y sigue dudando. Él le dice que cumple el favor que él le pidió, y que a cambio él hará el suyo. Entonces llega Sion y los escucha, y le pregunta, ¿qué favor? ¿Y qué te pidió? Ella le cuenta todo, y que él quiere que los reconcilie. Sion le pregunta a Hyun, ¿y cuándo le dijiste todo eso? Él responde que pensó que ella sabía que ellos dos eran hermanos. Luego abre el tema de la discapacidad de Sion frente a Yeon, y dice que lo que le pasó fue por un accidente, y que no puede mover su mano ni su pierna, pero tiene una habilidad extraordinaria, y que puede hacer todo eso sin que parezca que tiene una discapacidad. Sion se pone muy nervioso, y todos los objetos metálicos de la habitación empiezan a atraerlo y se pegan a su mano, cucharas y otros metales. Todos se sorprenden sin entender qué pasa. Sion sale apresurado, y en el camino choca con Jung-hae, que llevaba un bolígrafo metálico, y este se pega al brazo de Sion. Él se disculpa y se va rápido, luego se sienta en el almacén triste y empieza a llorar. Jeon sigue hablándole por radio, pero él no responde. Mientras tanto, el pobre Ode no encuentra aún su dispositivo, y Son le dice que será puesto en la lista de reserva hasta que lo encuentre. Él le pregunta por qué no ponen a alguien más con él, y le responde que debe asumir solo su error. En la oficina,
La mujer está sentada y recibe una llamada de su esposo. Responde con naturalidad, como si nada hubiese ocurrido, y le dice que no contestó antes porque estaba ocupada. Pasamos al hombre que lleva el dispositivo de OD. Se cuela en un lugar, se sienta a beber, luego saca una foto suya con su hijo pequeño. Se nota que está triste. Y Jeom está afuera del aeropuerto. Se acerca a alguien en un coche y se detiene frente a él. Sabemos que es el mismo hombre que lo agredió tiempo atrás durante el accidente. Pasamos a Jo-rom, que regresa a su oficina y mira hacia la oficina de Seon. Jisoo le pregunta, ¿no vas a ir a casa? Ella dice que Seon no está aquí. Jisoo la tranquiliza y le dice que no se preocupe por él, que estará bien. Luego se acerca y le entrega los permisos, y le dice que la próxima vez serán 5, mientras siga permitiendo que alguien la controle. Ron va a ver a su compañera, y descubre que obtuvo los permisos muy rápido. Ron le dice que por lo que ella le hacía en la secundaria, ahora no confía en sí misma y se siente fracasada. Siempre se preguntaba por qué vive y que su vida no tiene valor. Su compañera le dice que eso fue en el pasado y que lo que dice ahora es una tontería de niños. Luego pide los permisos. Ron se los niega y los rompe delante de ella. La compañera la amenaza con que la hará arrepentirse de todo lo que hizo, pero a Ron no le importa y se va. Pasamos a Seon, que está sentado en el bar hablando con el padre de Jeon. Él le dice que ya sabe la razón de la fuerza magnética y por qué la pierde. El padre le pregunta, ¿cuál es la razón? Él le responde que siempre que aumentan sus emociones, o incluso su enojo, eso ocurre. Luego recibe una llamada de Jeon, que le dice que no tiene que contarle nada, y que respeta su privacidad. Fuera del aeropuerto, vemos a Jun con un grupo de hombres. Uno de ellos le da un soborno en un sobre. John lo guarda en su bolsillo y se marcha. Uno de los empleados lo ve mientras estaba escondido. Y vamos a la oficina, donde se le pide a un empleado realizar una tarea. Él busca a alguien más para hacerla, pero todos dicen que están ocupados y se van. Solo quedan Seon y Yoro, así que se van juntos. Mientras caminan, Seon le pregunta a Jeon, ¿elegirás el lado este o el oeste? Ella le dice que se queden juntos y no se separen. Pero por su mirada entiende que él no quiere eso. Suben al ascensor y entran otras personas hasta que se llena, quedando ella muy cerca de él, así que le toma la mano. Cuando todos bajan, solo quedan ellos dos. Él presiona el botón otra vez y suben hasta la azotea, a un lugar lejos de las cámaras. Él le pregunta si lo ve como alguien extraño. Ella responde, ¿por lo de tu mano? Él dice que es algo realmente extraño, y le pregunta si le parece aterrador. Ella le dice, ¿por qué haces estas preguntas? Él responde que es diferente. Jeon le dice que todos son diferentes, y que cada uno vive una vida distinta. Él está a punto de abrazarla, pero se detiene y dice que irá a sentarse solo, y se va. Camina y ve a una pareja sentada junta. El esposo también tiene una discapacidad. Entonces recibe un mensaje y se va. Y llegamos a Jo-yeon, que está sentada con ese hombre extraño, y le habla sobre Seon. Él le pregunta si en realidad está interesada en él. Él está rompiendo nueces, y ella lo observa. Entonces toma esos papeles y le dice que no la llame y que no almorzará con ella. Ella responde, bien, en otra ocasión, y cuando llama encuentra a C, sube y le pregunta por qué no vino a verla anoche. Él le dice que no se sintió bien de nuevo, la tranquiliza y la acompaña a irse juntos. Su compañera lo ve y la mira con envidia. Jaeun-seop los ve caminar juntos a través de las cámaras de vigilancia y se acercan a ellos. Ambos reciben una llamada. Aparece Jun-seok, que llama a So-jun, y le dice que quiere hablar con él sobre lo ocurrido anoche. La compañera de Jo-rom la llama y está parada detrás de ella y le preguntan quién es el que camina con ella, si conoce su secreto o no. Pasamos a Kyung y Oda, que intentan comunicarse con la persona que tomó su radio. Le pide que cumpla sus órdenes si quiere recuperar la radio, le dice que se siente y él se sienta. Luego le pide que se ponga de pie otra vez y él se pone de pie, y después le pide que se siente otra vez pero no lo hace, y le dice que él ya se había sentado, a lo que él responde que es un mentiroso. Entonces descubre que lo están observando y que hay gente alrededor. Los dos miran a su alrededor y Kyung lo distingue parado arriba, se esconde y sale corriendo para alcanzarlo pero él desaparece y no puede encontrarlo. Regresamos a Jo-rom, que está sentada con su compañera hablando.
Ella le pide que le dé 4 pases rápidos de acceso para personas importantes y Rom se niega, diciéndole que esos pases se otorgan a personas con discapacidad. Ella le responde que si no lo hace irá a contarle su secreto a Soyun o irá a la oficina y se lo dirá a sus colegas. Le da una semana para pensarlo, y Jisoo se queda escuchando todo lo ocurrido. Soyun está junto a Jong-seok y le agradece por ayudarlo anoche. Jong-seok le pregunta si Rom sabe algo sobre lo que vio en su casa anoche, se refería a la silla de ruedas, y él le responde que no lo sabe. Le dice que mientras la amen no debería esconderle cosas, y él le contesta que no podrá decírselo porque la ama. Jong-seok le dice que él irá a contárselo, a lo que Yu responde que no, que él no hará eso. Entonces, Jong-seok interviene diciendo que él se lo dirá y le dará una semana para pensar. Volvemos a Kyung y Oda, que están sentados en la cafetería. Kyung va a traerles pizza y regresa y llama a Oda, que le dice que no tiene apetito. Ella le contesta, ¿te invité por mí? Él come con ella y sigue preguntando quién es el que trata de molestarlo, luego le pregunta por su herida y ella dice que se asustó. Él aclara que se refiere a lo que hay en su chaleco, ella responde que lo notó cuando se cayó. Él le pide que tenga cuidado y que no ataque directamente. Volvemos a Rom, que va a la oficina. Sang le pregunta por Soyun, y ella le dice que cada uno hizo trabajos distintos. Ella le pregunta por el equipo responsable de los pases y él le dice que es el equipo de planificación y ejecución de servicios y le explica que esos pases se emiten por órdenes de Yeon. Rom se dirige a hablar con Hoon, dudando si entrar o no, lo encuentra saliendo con gente. Ella le dice que iba a pasar por allí y a caminar, él siente que hay algo, pide permiso a su gente y se va tras ella para ver qué necesita. Ella no se atreve a pedirle y titubea al hablar. Él le dice que haga el favor que le pidió y que él a su vez hará el favor que ella necesite. Sion llega y los oye, le pregunta, ¿qué favor es ese? ¿Qué te pidió? Ella le cuenta todo, que quería que se reconciliaran. Sion le pregunta cuando se lo dijo y él responde que cree que ella ya sabía que en realidad eran hermanos. Luego saca a colación la discapacidad que sufre Sion frente a Yu. Dice que le sucedió por un accidente y que no puede mover su mano ni su pierna, y que tiene una habilidad extraordinaria y puede hacer todo eso sin que parezca que tiene una discapacidad. Sion se pone muy nervioso cuando todas las cosas metálicas de la habitación son atraídas hacia él y se pegan a su mano, cucharones y otros metales, quedan en shock y no entienden lo que ocurre. Sion los deja y se aleja rápido, mientras camina choca con Jong-hae, que llevaba un bolígrafo metálico, y este se pega a su brazo. Se disculpa y se va rápido. Sion va al almacén, se sienta triste y llora. Sion intenta hablar con él por la radio pero él no responde. El pobre Oda, que aún no ha encontrado su radio, Sung le dice que lo pondrán en la lista de reserva hasta que encuentre la radio, y él responde que quedará solo en la reserva. ¿Por qué nadie se queda con él? Sung le dice que asuma su error solo. En la oficina recibe una llamada de su esposo y contesta como de costumbre, como si nada hubiera pasado, diciéndole que estaba ocupada y no pudo responder. Vamos al hombre que tiene la radio de Oye, entra, se sienta a beber, luego saca una foto con su hijo pequeño y parece triste. Jaeon está fuera del aeropuerto, llega una persona en coche y se detiene frente a él, sabemos que es la misma persona que lo agredió en el pasado durante el accidente. Regresamos a Yu-rom, que va a su escritorio y se queda mirando hacia el de Sion. Ji-solo le dice que vaya a su casa, pero ella responde que Sion no está ahí. Ji-solo la tranquiliza diciéndole que no se preocupe por él y que estará bien. Ella se acerca y le entrega los pases, y le dice que la próxima vez serán 5 si lo permite, para poder controlarla. Va a ver a su compañera y descubre que consiguió los pases muy rápidamente. Le pregunta, ¿por qué? Y Rom le responde que fue por lo que le hizo en la secundaria, porque no confiaba en sí misma y terminó sintiéndose un fracaso. Siempre se preguntaba por qué vivía y pensaba que no tenía sentido. Ella le dice que eso quedó en el pasado y que ahora sus palabras son superficiales. Le pide los pases, ella se niega, la humilla ante sus ojos y le dice que la hará arrepentirse de todo lo que hizo, eso no cambiará nada, y se va. Pasamos a Sion, que está sentado en el bar y habla con el padre de Yu-eme, y le dice que descubrió la razón de la fuerza magnética y por qué pierde el control. Le preguntan por la causa, y él responde que ocurre cuando está con ella y que al aumentar sus emociones o al enojarse, esto sucede. Recibe una llamada de Yu-eme, que le dice que no tiene que contárselo a nadie y que respeta su privacidad. Fuera del aeropuerto vemos a John,
parado con un grupo de hombres. Uno de ellos le da un soborno en un sobre y se lo guarda en el bolsillo y se marcha. Un empleado lo vio pero se escondió para que no lo descubrieran. En la oficina le pide a un empleado que realice una tarea, y él se sienta a buscar a otra persona para que la haga. Todos los empleados dicen que están ocupados y se van, quedando solo Sion y Yu-rom, que se van juntos. Mientras caminan, Sion le pregunta a Yu-m si escogería el lado este o el oeste. Ella responde que no quiere que se separen y que se queden juntos, pero por su mirada él entiende que no quiere eso. Van al ascensor, se llena de gente. Yu-m está muy cerca de Sion y le toma la mano. Cuando todos salen, solo quedan ellos dos. Él presiona el botón otra vez y suben a la azotea, en un lugar alejado de las cámaras. Él le pregunta si la ve rara. Ella le contesta que en lo que respecta a su mano es algo extraño, y él le pregunta si da miedo. Ella le pregunta por qué hace esas preguntas y él le responde que es diferente. Ella le dice que todos somos diferentes y que cada uno vive una vida distinta. Él siente ganas de abrazarla, pero se contiene y dice que irá a sentarse un rato a solas. La deja y se va y ve a dos personas sentadas juntas y le agradan porque se aman a pesar de la discapacidad. Llega un mensaje y se marcha. Llegamos a Yu-rom, que está sentada con ese mismo hombre extraño y le cuenta sobre Sion. Él le pregunta si le gusta realmente. Ella rompe una nuez y lo mira. Ese día su acción se limitó a mirarlo fijamente a los ojos. Luego se acercó y lo golpeó, de modo que el impacto lo esquivó y la fuerza del golpe lo hizo chocar contra la pared y romperla. El hombre se asustó y echó a correr. Pero Soo-jun lo sujetó y siguió pegándole. En el departamento de seguridad del trabajo estaban a punto de terminar su turno cuando llegó una llamada de Dae a Soo-jun, aunque él habló como si fuera un asunto de trabajo indiferente. Fueron al baño de hombres y al abrir la puerta encontraron al mismo delincuente que había agredido a Rom. Lo llevaron para que lo atendieran primero porque estaba cubierto de golpes y sangre. Cuando Seon se enteró, revisó las grabaciones de las cámaras porque sospechaba que Soo-jun era el agresor, pero no se veían sus rasgos porque conoce la ubicación de las cámaras. Jisoo colaboró con él diciéndole que no acusara a nadie sin pruebas. Jisoo fue a ver al padre de Rom y le contó que Soo-jun había golpeado a alguien. Soo-jun fue a lavarse las manos largamente y se sentó en un rincón a llorar en otro lugar. Vemos a Rom dormida con su madre a su lado. Junso estaba con ellas. En el aeropuerto, Dae y Kyung estaban juntos, y Dae le preguntó por qué todavía no se iba. Ella le preguntó por el delincuente que encontraron en el baño, y él le respondió que estaba en el hospital y le dio un ungüento para la herida de la nariz, diciendo que ese era el motivo por el que ella estaba esperando allí. Le preguntó si había comido y ella respondió que iría a comer con su novio. Recordó la última vez que dijo eso, cuando estaba sentada sola, y él le permitió marcharse. Fue al supermercado, compró algo de comida y fideos y se sentó a comer. Un hombre se ofreció a sentarse a su lado, ella lo miró sorprendida sin saber cómo reaccionar. Él sonreía con inocencia y se sorprendió de encontrarla, le preguntó dónde estaba su novio, y ella le dijo que tenía algo importante que comentarle, así que él se fue y la dejó. Luego volvió a sentarse a su lado y comieron juntos en silencio. Él le agradeció por el ungüento. Volvemos a Sillón, que fue a verla para comprobar que estuviera bien y seguía llamando a la puerta hasta que se la encontró. La madre vino a ver quién era y lo hizo pasar. Se entristeció por su estado, pero ella se despertó cuando llegó y le dijo que estaba bien. Recordó las reprimendas de su padre, diciéndole que no estaba bien golpear a aquel hombre, y que cuando hicieron ese dispositivo le dijeron que lo usaría para ser como la gente normal, no para hacer daño, debía parar. Su padre le gritó y le dijo que protegiera a quienes amaba. Él respondió que debía dejar de hacerlo y usar el dispositivo para algo bueno. Después salió a hablar con su madre, ella le dijo que fue ella quien la ayudó en el avión y él respondió que sí. Vio su mano herida, consiguió material para vendarla y le pidió que se sentara para curarle las heridas. Le preguntó por su relación con su hija y él le contestó que la quería mucho. Le preguntó si el joven no sentía dolor alguno. Hablaron sobre el accidente y él le contó que quien lo había salvado fue el señor An, su padre, y que aquel día lloró mucho. Ella le dijo que si el destino les había permitido reunirse, ahora los estaba reuniendo, y que era algo maravilloso. La invitó a que fuera a comer con ellos al día siguiente porque quería preparar comida para él, y él aceptó. En la empresa, el gerente estaba molesto porque todos los departamentos hablaban de lo sucedido con ese delincuente. Recomendó que se encargaran del asunto, pero todos se escabulleron y solo Jisoo se quedó. Lucy le preguntó si le había contado a Sillón lo ocurrido. Ella respondió que no podía, porque no tenía pruebas. Él la dejó y se fue.
En otro lugar vemos a Sillón comprando flores. Estaba bien vestido para visitar a Sillón, que todavía dormía hasta que se despertó. Fue con su madre y la abrazó, diciéndole que olía bien. La madre le pidió que arreglara la mesa porque tendrían invitados. Ella se sorprendió y, al mirar detrás, vio a Sillón sentado. La madre le dijo que se peinara porque aún tenía señales de sueño. Ella cubrió su rostro y su cabello y corrió a arreglarse, luego salió y se sentó con ellos. Le dijo que olvidara al hombre que había visto antes, y él preguntó, ¿y el que lo vio? Sillón dijo, la pasta de mi madre, que son las mejores tallarines del mundo, lo probó y estaban deliciosos, y él sintió celos porque ella hablaba con Sillón prestándole más atención que a él. Ella le preguntó, ¿por qué compraste flores? Él dijo que no eran para ella sino para su madre. Ella tomó la flor y le agradeció, intercambiaron cumplidos. La madre de Yeoru notó que Sooke estaba molesta y la invitó a comer para que dejara de discutir. Entonces recibió un mensaje diciendo que la querían en la comisaría como testigo de lo sucedido. Tras finalizar la investigación con el delincuente, ella entró para declarar. Al verlo se asustó y lo miró con una cara familiar. Él le tocó el hombro y miró al agresor, recordando que era quien lo había golpeado. Revisó la identificación y supo su nombre. Volvemos a Hee-jun, que estaba sentado con el hombre que lo había golpeado tiempo atrás. Le preguntó por qué lo había traído allí. El hombre le dijo que uno de sus hombres había sido agredido y lo encontraron en el baño del aeropuerto. Se sorprendió al saber que era uno de sus hombres y le dijo que el culpable se llama Sillón. Jan le respondió que no conoce a nadie y no recuerda los nombres de sus empleados. El hombre le dijo que el hermano del otro también se llamaba Sillón, y le pidió que lo dejara entre sus filas y que no tuviera relación con su trabajo. Lo dejó y se fue en su coche. Volvemos a León, que terminó su trámite con la policía mientras Kyung estaba a su lado. Les pidió que fueran a un restaurante que había visto en internet. Aceptaron, fueron y pidieron comida picante, aunque estaba demasiado picante. Las chicas disfrutaron muchísimo la comida. Luego fueron por helado y pidieron platos extraños. Los chicos no sabían nada, así que tomaron bicicletas públicas y sus risas resonaron de felicidad. Mientras ordenaba, recordó que Jisoo llamó para decirle que él fue el que golpeó al delincuente. Al acabar el día, Jung la llevó a su casa. Ella salió rápidamente y luego le llamó para preguntarle por el ungüento y cuándo podría usarlo. Él le dijo que podía usarlo en cualquier momento. Ella confirmó que había llegado a salvo y colgaron. Ella sonrió. Pasamos a Liu, que caminaba de la mano con su pareja, hablando de lo que querían ser en el futuro. Él le preguntó qué quería hacer con su vida ese día. Ella respondió que quería mejorar para el futuro y cosas por el estilo. Él le pidió que fuera a su casa porque quería mostrarle algo. Ella fue con él, entró en su habitación y él le pidió que cubriera su rostro mientras él se cambiaba de ropa, lo que la puso tensa porque notó algo extraño. Él le pidió que cubriera su cara. Ella se volvió y luego regresó deprisa porque no lo vio con la camiseta puesta, pero volvió a mirar porque vio algo raro. Él quería mostrarle su brazo y decirle que esa era su verdad, y le preguntó si lo aceptaría así. Tan sorprendida, ella fue a beber agua mientras él se vestía. Cuando salió, le dijo que todavía se derrumbaba y preguntó por qué se derrumbaba por su culpa. Él explicó que cuando siente algo por ella, las pulsaciones afectan al dispositivo. Ella preguntó si ahora estaba bien, él dijo que sí. Ella respondió lo mismo a su pregunta y dijo que debía irse porque él debía ir temprano al trabajo. Aún sostenía la taza, y si John sonrió, ella notó que la taza seguía en su mano, la dejó y se marchó. En el restaurante del padre de Yeoru, el señor Kon estaba presente y pidió un plato de fideos. Entonces Kon le dijo que él fue quien fabricó el dispositivo de Sillón. Sillón no respondió, aunque le gustaría saber más del aparato. Kon replicó que ya no era algo personal porque había hecho daño a alguien. Volvemos a León, que estaba sentada con Kyung cocinando. Ella le dijo que, como tiene un novio, le haría una pregunta. Si supiera un gran y ajeno secreto de su novio, haría como si no lo supiera y seguiría normal, o indagaría y querría saber más. Ella no supo qué responder porque en realidad no tenía novio. Le dijo que nunca había tenido una situación así antes, que no sabía qué hacer. Y pasamos a la empresa, donde Jisoo y Jon estaban hablando de que el director estaba molesto con Sang, y que cada vez venía a pedirles que bebieran con él incluso en horas de trabajo, y luego entra. Entonces Jon se va y Jisoo se queda, y él se detiene con ella y le pregunta qué estaban diciendo, y Jisoo le responde que deje de hacer eso para que nadie se moleste con él. Él le dice que él y el director son amigos, y que nadie se molestará con él. Bajamos al piso de abajo,
donde hay un auto con una persona famosa adentro, y un gran grupo de fans alrededor del auto, como si lo estuvieran atacando. Llega el señor John y habla por el micrófono para alejarlos del auto, pero una de las chicas le responde, cállate, y lo llama viejo molesto. Luego se sorprende al descubrir que es su padre. Pasamos a Sean, que estaba trabajando, y ve al hombre de las gafas sentado, tosiendo y viéndose enfermo. En cuanto lo ve, el hombre se levanta y se va caminando. Entonces Sean va a preparar la comida y encuentra a Hyun, y le dice que revise a su padre, que las personas mayores se cansan con el frío. Y se revela que el hombre extraño de las gafas es el padre de Hyun. En la oficina, el señor Sam recibe una llamada y va a ver qué quieren, y se sienta frente a dos personas para ser interrogado porque está abusando de su autoridad, y porque alguien presentó una queja en su contra. Y Jisoo y Jon están de pie observando lo que ocurrirá. Luego entra Jung con la hija del señor Sam y se sienta. Seon le da un jugo, y Jon pregunta, ¿quién es ella? Y él le responde. Luego vamos a seguridad, que se está preparando porque viene un grupo famoso al aeropuerto. Todos se alinean listos para contener a los fans detrás de ellos, y apenas logran impedir que entren, hasta que finalmente entran. Vemos a Yeorum caminando con Jung Seop y hablando con él, haciéndole la misma pregunta que le hizo a Kyung. Él le pregunta si Soyun le contó ese secreto. Ella le responde que no dijo que Soyun se lo hubiese contado. Él le dice que lo supo sin que ella lo dijera. Y le dice que haga lo que sienta que es correcto, y luego se va. Entonces la llama Soyun y le pide que vaya. Ella va y él le dice que la llamó porque la hija del señor Son está allí y parece triste, y quería hacer algo por ella. Llega el señor Sam y les pregunta qué le pasa a su hija. Yeorum le dice que probablemente está en la sala con el señor Jun. Entonces escuchan su voz gritándole al señor Jun, diciéndole que la deje ir, que es muy molesto. Él le responde que la dejará ir cuando llegue su padre primero. Ella le dice que no vino para ver a su padre. Él le dice que si él descubre que faltó a la escuela para venir a ver a sus celebridades, y ella le responde que eso no es asunto suyo, tanto si su padre lo sabe como si no. Llega su padre y la regaña por hablar en voz alta y por hablarle mal a Jung. Le dice que debería estar en la escuela, y que faltó para seguir a sus famosos. Ella le responde preguntándole desde cuándo le importa. Él le dice que la alimenta, le compra ropa, y que su madre y él trabajan para darle la oportunidad de estudiar. Ella le responde que él se preocupa más por el trabajo que por ella. Luego le dice que escuchó que está en riesgo de ser despedido por abusar de su poder. Él le pregunta quién le dijo eso, y su hija le responde que escuchó a sus compañeros de trabajo hablar. Le dice que se lo merece, y que es muy molesto, y se va. Él va detrás de ella, pero ella camina rápido, y le pide a Yeorum que la siga. Luego la chica está llorando en el baño. Yeorum llega y le da un pañuelo. La chica le pregunta, ¿quién eres tú? Yeorum le dice que es del equipo de atención a pasajeros. Ella le responde que no necesita su ayuda y entra al baño, cerrando la puerta. Yeorum se queda afuera. Seon la llama y le pregunta dónde está y dónde está la chica. Ella le responde, y él le dice que si necesita algo estará cerca, y ella le agradece. Mientras tanto, Sejong va caminando y ve a Hee-jun sentado con el mismo hombre, el líder de la banda criminal que causó el accidente. Él los observa con mucho enojo. Hee-sun está sentada con Son y le pregunta por el problema en el que se metió. Él le dice que no abusó de su autoridad, que solo quería beber con él, y que no hay nada de malo en que los compañeros beban juntos. Vamos con Kyung, que ve a un grupo de personas con muchas maletas. Ella les pregunta si necesitan ayuda y uno le pregunta por Odae. Resulta que es su familia, y los lleva a la oficina. En cuanto lo ven, su abuela le dice, mi niño. Él se pone muy nervioso y les pregunta por qué no le dijeron que venían. Le dicen que querían darle una sorpresa. Entra Kwon y pregunta quiénes son. Odae se los presenta, él los saluda y les dice que no sabía que venían. El abuelo responde que hoy es el cumpleaños de Odae y que le trajeron pastel de arroz. Llevan la comida y ven lo que trajeron para comer juntos. Hee-jun está sentado con el líder de la banda, y Soyun los ve. El hombre le pregunta si Soyun es su hermano, cómo se recuperó tan rápido, y si tiene un brazo artificial. Hee-jun no responde y lo ignora. El hombre le dice que quiere proteger a Sejong y por eso no quiere decir mucho, pero él sigue sin responder. Luego le dice que hay un evento importante pronto y no quiere problemas antes de eso, y se va. Soyun lo ve,
Se levanta y le dice que está sentado con el hombre que causó todo, que pensó que él estaba triste y arrepentido, pero resultó ser lo contrario, y que es aliado de esa gente. Luego se va. Ji-yeon queda triste y mira al líder de la banda, que lo observa con una sonrisa malvada. Más tarde, Jeon está parada en la puerta hablando con la hija del señor Sam. Le dice que la llaman la bomba porque causa muchos problemas, y que es una persona muy buena pero con mucho dolor, y que posiblemente su padre también sea así. La chica sale y le dice que sus palabras suenan como algo malo o como si se burlara de su padre. Jeon le dice que no. Luego la toma y se van, y el padre está sosteniendo su mochila. Él toma a su hija y se van a comer antes de que ella se vaya. Yeorum los despide y se marcha. Odae está con su familia esperando el ascensor para irse, y Kyung está con ellos. Llega Yeorum y lo saluda. El abuelo dice que ella es muy educada y le pregunta si está casada, insinuando que le gustaría como pareja para su nieto. Kyung responde que ella ya está en una relación. Entran al ascensor. Cuando se van, todos miran a Odae con lástima, y él se siente avergonzado y le pide disculpas a Yeorum. Ella se va. Odae está a punto de irse, pero recuerda que él y Kyung iban a algún lugar, así que regresa. Kyung le dice que parece que a su abuelo le gustó Yeorum, y él responde que es porque es amable, pero que a él le gustan otro tipo de chicas. Yeorum va caminando y encuentra a Soyun sentado a un lado del camino, preocupado. Ella se acerca para saber qué le pasa. Él le pregunta qué hizo con la hija del señor Sam. Ella le dice que todo salió bien y que fueron a almorzar juntos. Le cuenta lo que pasó con la familia de Odae, y que Kyung dijo que estaba en una relación. Él le pregunta si averiguó sus edades. Ella dice que sí. Él le dice que al principio ella tenía miedo de que la gente supiera que estaban saliendo. Ella responde que no estaba segura de sus sentimientos. Él le pregunta, ¿y ahora? Ella le pide que hablen en otro lugar, lo toma de la mano y caminan. Ella se disculpa porque la última vez se fue de inmediato y no contestó su pregunta. Él le pregunta si le tuvo miedo o no. Ella dice que lo encontró un poco extraño y que la sorprendió. Luego le confiesa que lo ama, y es la primera vez que lo dice claramente. Él se queda en silencio. Ella le dice que también tiene una discapacidad, porque siempre tiene mentalidad de víctima y la gente siente lástima por ella. Le pregunta si no le molesta tener a alguien como ella en su vida. Él le responde que mientras a ella no le moleste tener a alguien como él en su vida, a él tampoco le molesta. Se abrazan en una escena muy romántica. Y con el señor An, el padre de Rom, él estaba revisando el análisis de sangre de Yeon, y los resultados mostraron que sufría una fuerte inflamación. Entonces llamó a Yeon para informarle, pero él le dijo que estaba bien y colgó porque estaba ocupado. Luego fuimos al departamento de seguridad, y todos habían traído regalos para Oda. Él los abrió y encontró una bebida, así que se sentó diciendo que no conocían su gusto, y comenzó a preguntar quién se la había regalado. Luego encontró una almohada amarilla que se veía linda. Le dijo a uno de sus compañeros que eligiera el regalo que más le había gustado, y él recordó que había estado de pie con Kyung, que le había dicho que iba al baño. Ella salió corriendo y fue a la tienda de almohadas, así que él pensó que ese regalo era de ella y lo eligió. Uno de sus compañeros estaba muy feliz, así que le preguntó por qué estaba tan contento. Él respondió, porque ese es el regalo que le di. Luego salieron todos, y Kyung le dijo que no sabía que el regalo no le iba a gustar, y añadió que si no lo quería, podía cambiarlo o tomar su precio. Después se fue sin pronunciar palabra. En la oficina, el señor Sam estaba de pie y pidió a su equipo que fueran a cenar juntos. Les dijo que no sabían cómo consolar a los demás y que necesitaban ser enseñados. Así que salieron todos a cenar juntos, y estaban felices. Vimos a Ji-yeon y al director Han caminar juntos, y el líder de la pandilla le dijo a Han que se subiera con ellos para llevarlos, pero él se negó y les dijo que iría en el auto de Ji-yeon. Entonces fueron a subir al auto, y el director le preguntó quién era esa persona porque parecía sospechoso. Se pusieron en marcha, y él lo seguía en su propio auto. Luego llegaron al lugar, el director entró y Ji-yeon salió. Había un grupo de personas importantes, como si fuera una reunión. Vamos con Sand y el equipo de trabajo, que estaban sentados cenando juntos y bebiendo. Luego fueron a celebrar, cantaron, y So-yeon estaba sentado observándola mientras cantaba y sonreía. De repente, notó que su nariz sangraba, así que tomó un pañuelo para limpiarla,
pero la hemorragia continuó. Entonces corrió rápidamente al baño y se lavó la cara. Se miró al espejo y vio que su cuello estaba inflamado y se veía muy extraño. Después de que terminó la celebración, Soo Yeon y Rom caminaban juntos, y ella tomó su mano y le dijo que estaba emocionada por la llegada de su cumpleaños. Él recordó que después de ese mes renunciaría, así que le preguntó si irían de viaje juntos y si tomarían un avión. Ella dijo que, aunque trabajaba en el aeropuerto, nunca había tomado un avión antes. Él le preguntó si estaba bien, y ella respondió que sí, y le preguntó por qué decía eso, así que ella le dijo que parecía cansado y exhausto. Él respondió que tal vez era porque era la primera vez que bajaba a cenar con el equipo de trabajo. Ella le dijo que fuera a descansar y que se verían mañana. Se abrazaron, y cada uno regresó a su casa. De pronto tocaron la puerta, y era el señor An, quien no sabía que ella era su hija, ni ella sabía que él era su padre. Él le dijo que quería hablar con ella sobre Soo Yeon y que necesitaba un favor de su parte. En el aeropuerto, había un avión a punto de llegar, y los controladores en la torre lo monitoreaban, pero había una niebla muy densa y falta total de visibilidad, así que llamaron al soporte. Había personas sentadas en el aeropuerto esperando a los viajeros, y Soo Yeon estaba sentado, con signos visibles de agotamiento en su cuerpo. En la casa de Rom, vimos al señor An hablar con ella sobre el estado actual de Soo Yeon y pedirle un favor. Le dijo que él había estado sentado en una silla de ruedas por mucho tiempo y que había comenzado a usar la armadura solo desde hacía un año. Vamos con Soo Yeon, que estaba colocando compresas en su brazo y midiendo su temperatura. Vio que era 38, y el señor An le pidió un favor. Ella le dijo, ¿cuál es? Nos dirigimos a la empresa, donde había una niebla muy densa y visibilidad de nivel 2. Los pasajeros decían cómo iban a viajar con esa niebla. En casa, vimos a Rom sentada, parecía triste. Kyom entró y le preguntó si estaba cansada, pero ella no respondió y siguió llorando. Luego fue a su habitación y se sentó triste, pensando. Al día siguiente en la empresa, vimos al director informar a los empleados de las tareas que debían hacer debido al problema de la niebla, y dijo que era una emergencia, enviando notificaciones a los empleados. En la casa de Kyom y Rom, había un gran desorden, botellas de bebida tiradas por todas partes. Rom estaba dormida en el suelo y Kyom dormía en el sofá. Tocaron la puerta, y Kyom le pidió a Rom que abriera, pero ella no respondió, así que Kyom fue a abrir y encontró a Soo Yeon. Él vio que habían bebido mucho, así que entró. Ella fue a despertar a Rom, pero Rom no quería levantarse. Cuando se enteró de que él estaba allí, se levantó rápido y no recordaba nada de lo que había pasado anoche. Kyom le dijo a Soo Yeon que Rom pasó toda la noche mencionando su nombre y repitiendo el asunto. Rom le pidió a Kyom que preparara sopa, pero Soo Yeon les dijo que no era momento para eso y que había una notificación de emergencia de la empresa. Corrieron rápidamente a buscar sus teléfonos y vieron la notificación. Se prepararon rápidamente y fueron a la empresa. Los tres estaban parados junto a Oda cuando recibieron otra notificación diciendo que los necesitaban inmediatamente en la oficina. Fueron rápido y les asignaron diferentes tareas. A Soo Yeon y Rom les pidieron que fueran a traer fideos y comida de emergencia. En la empresa, todas las rutas fueron canceladas debido a la niebla y la falta de visibilidad. En la oficina, después de que todos salieron, llegó Seon y se quedó observando a Hyun. Recordó a la persona que estaba sentado con él y le preguntó por él. Hyun le dijo que nadie podía equivocarse en su trabajo, que él no era humano y que era muy molesto. Seon le preguntó por qué preguntaba por él. Hyun le dijo que había escuchado que él solicitó una beca de Joseon y que la presidenta Sin era su madre. Seon le preguntó si estaba seguro de eso. Entonces llegó Soo y le preguntó, ¿qué haces aquí? Él le dijo que había mucha niebla y le preguntó si había desayunado. Ella dijo que estaba en camino, y él le dijo que no olvidara desayunar. Regresamos a Soo Yeon y Rom, que estaban juntos en el auto. Ella le preguntó si estaba bien, y él le dijo que parecía tener fiebre. Él contestó que estaba bien. Ella revisó su temperatura y vio que estaba alta, y luego siguieron. En la oficina de Jung-seok, llegó una llamada informando de una emergencia. Había un avión con una persona enferma y necesitaban hacer un aterrizaje de emergencia. Preguntaron si había puertas disponibles, pero todas estaban llenas. Entonces asignaron a Jung-seok la tarea de encontrar una puerta disponible, y efectivamente encontró una.
Llamó al empleado que estaba allí y le dijo que necesitaban hacer un aterrizaje de emergencia. El empleado respondió que también tenían una emergencia y que era difícil. Johnson insistió, y finalmente le dijo que si no quería meterse en problemas, debía desalojar el lugar, porque había una vida en riesgo y esa persona podía morir. Finalmente logró liberar la puerta y recibieron al paciente. En el avión, se le dio primeros auxilios al paciente y fue trasladado al hospital para recibir tratamiento, de modo que más tarde pudiera continuar su viaje. Hyun parecía cansada, así que fue a vomitar. Él le preguntó si estaba bien, y ella dijo que le había pesado el alcohol de la noche anterior. Él le preguntó con quién había estado bebiendo, y ella le respondió, ¿por qué preguntas? Él dijo, no importa, porque bebiste mucho. Les llegó una llamada por radio informando que había una persona sin hogar desmayada en el aeropuerto. Seguridad fue a verificar su estado y luego llamaron a la ambulancia. En el supermercado, Rom estaba levantando las cajas y colocándolas en el carrito. So Jeon llegó a ayudarla, pero ella se negó y le dijo que estaba cansado y que no podía hacer nada. Así que siguió cargando las cajas sola, y cuando llegó al carrito, siguió colocándolas ella misma. Él intentó ayudarla, pero ella no quiso. En la empresa, fueron a traer los fideos y los distribuyeron entre los pasajeros. También repartieron agua. Cuando So Jeon venía a tomar algo o ayudar, ella se lo quitaba y hacía el trabajo por él, y él se sorprendía mucho de su comportamiento. Cuando terminaron, ella fue a un lugar lejos de la gente, y sus pies estaban muy cansados. So Jeon fue a verla y entró con un analgésico. Tomó sus pies y les roció. Entonces recibió una llamada de Kyung, quien le dijo que había una persona desmayada y le describió su aspecto. Rom reconoció que era la misma persona que llevaba gafas. En la oficina vemos a Son de pie con Hyun, y le dice que oyó que era becario de Joseon, y le habla del lugar al que él y el director habían ido, a lo que él responde que él y el director estuvieron bebiendo anoche y no estuvieron en ningún otro lugar, luego lo deja y se marcha. Después se dirige a llamar al jefe de la banda y le dice que si alguien se entera de esto los meterá en problemas, y se pregunta cómo se enteró. Entonces Suyeon aparece detrás de él y le pregunta, ¿qué es eso que el director no quiere que se sepa? Y añade que su padre se desmayó y ahora está en el hospital, le da la dirección por si quiere visitarlo, luego lo deja y se va. Antes de irse, le dice que tiene neumonía y que debería ir a verlo. En el boletín meteorológico aparece la noticia de una niebla que cubre todo el lugar, y que esa niebla se disipará a las 8. Y efectivamente, la niebla desaparece, todo vuelve a la normalidad y el avión despega. En la oficina, la compañera de Jeon-suk está embarazada y sufre dolores de parto, le pide a alguien que llame a su esposo y le tira del cabello. En la oficina vemos al director preguntar a cada empleado por la tarea que realizó y felicitarlos por sus esfuerzos, luego cada uno se va a su casa. Pero el equipo de Su pide a uno de los miembros que se quede con ella porque ella se quedará aquí, el señor Sang se queda y los demás se van. Después, Suyeon y Ron permanecen en la oficina, ya que él aún tiene trabajo que quiere terminar. Ron se sienta con él y le dice que terminará el trabajo mientras él va a descansar. Él toma su mano y le pregunta si sabe algo sobre su comportamiento extraño desde la mañana. Ella le miente y dice que no hay nada y que no ha oído nada de eso. Al final, admite que se encontró con el señor An. Él le pregunta qué le dijo, y ella responde que le habló sobre la grave infección que padece. Se pone la chaqueta y sale apresurado rumbo al bar, y le pregunta a Suyeon, ¿qué le dijo? Él le contesta, le dijo lo que no debería haberle dicho porque es terco y no escuchaba. Luego le dice que debe apagar el dispositivo de soporte como le indicó, porque podría ser peligroso y llevar a la muerte. Añade que quiere vivir el hoy y el ahora como cualquier otra persona, y que no quiere pasar su vida en una silla de ruedas, que prefiere dormir y luego arrepentirse. Después lo deja y sale, quedando de pie afuera llorando, nota que le sangra la nariz, saca un pañuelo, se limpia y continúa. Observa a dos hombres a lo lejos que lo vigilan. En el lugar de trabajo vemos a Oda y Kyon. Ella le pregunta si terminó su trabajo y él responde que se va a marchar. La detiene y le dice que aún no ha respondido su pregunta, la cual era sobre si le molesta la preocupación constante por él. Ella contesta que si le molesta, le dice que trabaja allí por un salario fijo, que no quiere sentirse incómoda con él y que ahora necesita estar sola. Él la deja ir y ella se marcha. Al llegar a casa se sienta en el sofá y sigue pensando en el asunto. En el trabajo, Ode se sienta y se quita la chaqueta, vistiendo la camisa que le regalaron en su cumpleaños, y ella también viste de forma similar.
Mientras Ram sigue en su oficina, dormida sobre el escritorio, el encargado la observa, entra y empieza a enumerar sus logros del día, y que el director mostró su aprecio por ella. Él le dice que seguramente fue una gran experiencia y que está orgulloso de él, pero nota sus lágrimas. Ella levanta la cabeza, se seca las lágrimas y le dice que está enfermo y que no debería hacerlo. Él le pregunta por su Yeon, ella le dice que está enfermo y lo felicita por el logro que consiguió, le dice que debe irse y que lo verá mañana, mientras él le toma la mano y le dice que la necesita. Su Yeon está sentado solo en la calle cuando dos autos se detienen frente a él, el jefe de la banda y su banda bajan y lo rodean. Cambiamos a Ji-yeon, sentado en su sitio bebiendo, y recibe una llamada del jefe de la banda que le dice que se encontró con su hermano en la calle, cuelga la llamada. Su-yeon se pregunta cómo se recuperó y volvió a la normalidad si había sido difícil tratarlo. Se comenta que escucharon que golpeó a uno de sus hombres, parecen con intención de hacer daño, empuñan sus palos y comienzan a moverse alrededor de Su-yeon, todos de pie alrededor suyo. El jefe de la banda se sienta a observar la escena, uno de ellos se acerca para golpear a Su-yeon, intenta bloquear los golpes pero falla, luego se levanta y los repele, al enfurecerse comienza a golpearlos a todos, rompe la mano de uno y los demás quedan paralizados de miedo. Al terminar el enfrentamiento, va con el jefe de la banda y le pregunta si quiere seguir, lo mira asombrado, sin entender cómo pudo vencer a todos sus hombres. Llama para contarle sobre la fuerza de su hermano y siente que hay algo extraño, el jefe le responde que no sabe de qué habla. Luego volvemos a Rom, que aún está en la empresa con su amigo Jung-seok, quien le dice que la necesita y que no se vaya. Ella le pregunta si la considera amiga o mujer, él responde como hombre, y ella replica que así perderá a su amiga y que en su mirada no hay otro hombre que Su-yeon. Él se queda solo en su sitio, y Ron sigue su camino para encontrar a Su-yeon sentado. Ella se acerca y lo encuentra esperándola. Le pregunta si está bien, pues su rostro está lleno de heridas y contusiones, y si peleó con alguien, él se limita a mirarla. Ella le dice que debería haber ido al médico y trata de convencerlo de que vaya. Si no puede, le conseguirá un taxi, pero él le dice que está bien y que no es nada alarmante. En su casa, Ron juega con su teléfono y mira la hora, nota que Rom aún no ha regresado y es tarde. Rom está en la casa de Su-yeon, le hace compresas y desinfecta la herida. Él le pide disculpas por su conducta de hoy, que se alteró y se fue deprisa. Ella lo tranquiliza diciendo que es normal y le pregunta si aceptaría lo mismo si ella hiciera lo mismo, a lo que él responde, lo veremos más tarde. Él le pide que se quede con él esa noche, ella se levanta para tomar sus cosas y vuelve a su casa, dejándolo solo. Él se quita la camisa, su brazo está inflamado y amoratado, y no deja de recordar las palabras del padre de Rom, que su vida podría estar en peligro. Regresamos a la empresa, donde está en la oficina y se encuentra con Son. Le pregunta por qué bajó de la oficina de Ji-yeon. Él responde que necesitaba la firma del director y le deja los papeles en la oficina. Ella va al despacho de Ji-yeon y toma un expediente que lleva escrito solicitud de aprobación, lo abre y revisa su contenido. Son sale y ve a Oda de pie solo, se acerca y le pregunta, ¿qué haces aquí parado y alterado? Y le pregunta si alguien le ha roto el corazón y le pregunta quién es esa chica. Entonces él le responde que fue rechazado antes de siquiera empezar, y ve la luna llena. Le dice que algunas personas aparecerán con la luna llena, pero no entiende a qué se refiere. Al día siguiente, en la empresa, llega el director y les informa lo que harán ese día en el trabajo. Luego notan que So-yeon tiene moretones en la cara, pero él sale de la oficina, y en su camino se encuentra con Ji-yeon, quien lo detiene y le pregunta, ¿qué quieres? Empiezan a hablar del pasado, y Ji-yeon le dice que huyó de ellos y que no lo dejarán en paz por el resto de su vida. So-yeon le pregunta cómo logró sobrevivir la última vez, y Ji-yeon recuerda que lo golpearon porque perdió el CD. Continúa explicando que ellos habían preparado un código secreto en el CD para que, si caía en manos de alguien, esa persona no pudiera ver su contenido, y que tenían planeado ir a ver a So-yeon para hacerle daño y matarlo. Pero Ji-yeon agarra al líder de la banda de la pierna y le suplica que no haga nada contra So-yeon, que él es inocente, así que lo deja y se marcha. Luego, So-yeon le cuenta sobre el CD que olvidó en el restaurante antes del incidente. Va a intentar alcanzarlo ese día, pero falla, y el CD permanece con él hasta hoy, y sabe cómo adivinar correctamente el código secreto. Ji-yeon regresa a su oficina y se sienta a pensar en el mismo asunto. En la oficina superior, el director abre el archivo y revisa su contenido, y encuentra un mensaje de una persona desconocida. So está sentada en su escritorio observándolo, y él piensa que fue ella quien envió el mensaje.
Llama a Ji-yeon y le dice que alguien descubrió que fueron a ver a la presidenta Sin. Él le responde que hablará con ella para resolver el asunto. La lleva y se sientan a conversar en otro lugar, y Yeon, que está de pie, de repente siente mareo como si fuera a caer. Le llega una llamada urgente diciendo que lo necesitan de inmediato, y mientras está a punto de desplomarse, Jeon Seop lo alcanza. Pasamos a Soo, que está sentada con Ji-yeon hablando sobre el asunto de la asociación con la presidenta Sin, y dice que esto les causará daños y pérdidas. Él le responde que no es la única interesada en el aeropuerto y que esta asociación incluirá muchas acciones. Ella se va y va a ver al director para hablar del mismo asunto, luego lo deja y sale a pararse afuera. Llega Jun y le pregunta si hay algún problema, y le pregunta qué sucedió. Pasamos a Jeon Seop, quien lleva a Soo Yeon al almacén y le da agua. Luego lo agradece y le dice que no le caía bien porque le gusta Ram, pero que al mismo tiempo se siente tranquilo porque es un buen hombre. Después recibe una llamada de Ram, quien le dice que el señor Sam pregunta por él y por qué no ha llegado todavía. Jeon Seop le responde que ya lo vio y que lo sustituyó porque estaba muy ocupado. Luego ella corta la llamada porque el señor Sam estaba enojado. Vamos al aeropuerto, donde hay una señora colocando flores por todas partes. Ram le pide que las retire, pero ella se niega e insiste en que ese es un lugar público y que cualquiera puede hacer lo que quiera. Llega el equipo de seguridad y se lo impide, diciéndole que necesita un permiso de la empresa para hacerlo. Van y retiran las flores, y el señor Sang está de pie observando. Nota a otra persona tomando notas, y Dai está en silencio con Kyun. Ella le pregunta si está molesto con ella, él responde que no. Ella le pregunta si parece molesto, él le dice que está buscando un espacio adecuado entre ellos y que no fue correcto confesarle sus sentimientos. Luego añade que la halaga y que le gusta su espíritu, y después se va. Pasamos a Sang, que observa a la persona que escribe notas y revisa los grifos y el lugar. Volvemos a Ram, que ha terminado su trabajo, y en su camino se encuentra con Jeon Seop. Ella siente algo extraño en su forma de hablar, como si hubiese algo raro. Él sale del almacén y le dice que no pudo contestarle porque estaba ocupado. Jeon Seop se va, y ellos continúan caminando juntos. Ella le pregunta si está bien, y él responde que sí. Ella se sienta para contarle las cosas que quiere hacer cuando vayan de viaje juntos. El narrador siente preocupación por Soo Yeon porque de repente sufre una fuerte hemorragia nasal. De repente, su nariz empieza a sangrar abundantemente, y Ram se asusta por él. Él le dice que espere un momento y va al baño, intentando detener la hemorragia con dificultad, pero es muy intensa, y sigue lavándose la cara. El señor An intenta llamarlo pero no lo ve, luego Ram descubre la llamada y le informa lo que ocurrió. Él sale para tomar algo del cajón y va a la empresa. En el baño, entra un grupo de personas, una gran banda, y entre ellos está el mismo hombre que lo golpeó antes. Entran dos personas más y lo ven, así que corren, y Ram lo nota y va a ver qué ocurre. Ella ve la situación, corre a pedir ayuda y le dice lo que vio. Él va rápidamente al baño de hombres, no encuentra a nadie, pero halla el radio y llama a Jason para decirle que Jeon desapareció. Revisa las cámaras y encuentra a Jeon en medio de unos hombres bajando las escaleras, y resulta que fueron al estacionamiento, así que envía al equipo allí. Dae y Kyung llaman al señor An y le preguntan dónde está ahora, él responde que en el aeropuerto. Pregunta por Jeon, y ella le dice que se reunirá con ella en otro lugar. En otro sitio, Jeon camina con la banda, y el equipo de seguridad los enfrenta e impide que salgan del aeropuerto. Yu-dae dice que no deben preocuparse y que solo hablará con ellos. Llegan muchos autos por detrás. Pasamos a Ji-yeon, que está con Son y pregunta sobre la relación de Soo Yeon con el jefe de la banda y sus hombres y por qué les importa eso. Cuando se entera de que se lo llevaron, se preocupa mucho, y oyen a Soo Yeon contándoles lo sucedido. Llega el señor An y pregunta a Ram por el lugar donde está Soo Yeon, y ella se lo dice. Volvemos a Soo Yeon, quien baja de los autos y encuentra más hombres, con un número mayor. Soo Yeon le pide a Odai y su equipo que se alejen para evitar el daño. Son llama a Odai y le pide a él y al equipo que se retiren. Odai está en la sala de cambio, muy molesto por lo ocurrido abajo. Sale para irse y encuentra a John hablando con el jefe de la banda, le pregunta por el lugar donde tienen a Jeon, obtiene la dirección y le dice que irá hacia allá. John va al lugar de la banda, seguido por Odai y otros dos del equipo. Llegan a un sitio alejado que parece un gran almacén. John entra y habla con el jefe de la banda, mientras los demás observan desde un lugar oculto.
Volvemos a Yeon, rodeado por los criminales. Jan entra y pide al jefe de la banda que lo libere, pero él recibe un golpe y pierde el conocimiento. Los miembros de la banda golpean a Yeon, quien resiste lo más que puede, pero termina herido. John lo lleva al auto y se van, mientras Odai observa desde afuera y llama a la policía. Regresamos a Yeon, quien perdió el control y comenzó a golpear con una violencia extrema. El mismo hombre al que Soo Yeon golpeó antes lo ve atacando a todos brutalmente, y decide que ese será un día desastroso. Corre fuera del lugar y Odai lo alcanza y lo golpea. Yeon sale empujando la puerta con tanta fuerza que cae, y Odai queda impactado por su fuerza y su capacidad de controlar todo por sí solo. Regresamos a la oficina, donde Soo está sentada pensando con preocupación, y todos a su alrededor están inquietos y pensando en Soo Yeon. Regresamos a Ji-yeon, que está en el auto con los criminales. Llega otro auto por detrás, donde están Odai y Soo Yeon. John baja del auto, los criminales intentan tomar palos para atacarlo. Ji-yeon despierta, mira atrás y ve a Soo Yeon y a la banda acercándose para golpearlo, así que conduce de regreso para detenerlos. Pero no pudo controlarse bien porque tenía las manos atadas, y por su torpeza estuvo a punto de caer al mar dentro del auto. Entonces Ji-yeon corrió rápidamente, sostuvo el auto y lo alcanzó antes de que cayera. Y siguió intentando mucho hasta que logró realmente calmar el auto y sacarlo. En la oficina, Rom estaba sentada, preocupada, y recibió una llamada de Oda, quien le dijo que Soo Yeon estaba bien y que estaba de camino a casa, así que ella fue a avisarle que se apresurara. Mientras Soo caminaba, se encontró con Sung, quien le dio una bofetada en la cara y le dijo que dejara de poner en peligro a sus empleados, y que si sucedía algo más firmaría los papeles del divorcio. Él no sentía exactamente nada, así que se rió, y ella lo dejó y se fue. Vemos a Oda caminando con Yeon y llevándolo a su casa, y le pregunta si está bien. Él lo tranquiliza y le dice que está bien. Rom estaba parada con Kyung, y Yeon Soo también estaba abajo. Llegó Soo Yeon, y Rom fue hacia él, pero él cayó al suelo y se desmayó, así que ella corrió hacia él. Volvemos a un flashback después de que Yeon salvó a Jun, y sabemos que la madre de Yeon lo dejó y viajó a Estados Unidos, y también sabemos que su padre estaba muy cansado y hospitalizado, y que la madre dejó a su hijo justo cuando más la necesitaba. Regresamos a Rom, que llevó a Soo Yeon a su casa y se quedó a su lado, y Kyung, Oda y Yeon Soo también caminaron juntos. Kyung le preguntó si estaba bien, y él respondió que estaba bien y que no tenía ninguna herida. Yeon se preguntaba si estaría bien o no. Volvemos a Rom sentada a su lado, sosteniendo el objeto extraño que el señor An le dio, el objeto que detendrá a Soo Yeon y la única razón por la que sigue con vida. Pasamos a la empresa, donde Soo seguía sentada, y el director llegó. Ella le preguntó sobre el asunto de la sociedad, si realmente la iba a hacer o no. Él respondió que mientras no cometiera un error, haría esa sociedad, y que nadie amaba la empresa más que él. Luego salió de la oficina. Su amigo Han fue tras él para hablarle. Volvemos con Kyung, que estaba vigilando si Rom había regresado a casa o no, y vio que aún no había llegado, así que pidió comida para ella y se la envió. Yeon despertó y la encontró a su lado, y ella también despertó. Luego escuchó que tocaban la puerta, fue a abrir y encontró al repartidor con la comida. Kyung la llamó y le dijo que ella la había enviado, así que prepararon la comida para comer. Recordaron la noche anterior y como el señor An le habló sobre el objeto que le dio y que debían salvarlo rápidamente. Al día siguiente en el trabajo, Soo Yeon fue a entregar su carta de renuncia a Soo, quien estaba muy triste. Soo fue con Rom y le dijo que él había presentado su renuncia. Vamos con Yeon, que estaba parado en la puerta trabajando, y escuchó a los empleados hablar de que el señor Son se retiraría. Le pidió verlo porque ese era su último día de trabajo y después se jubilaría. Luego Rom lo llamó por radio y le dijo que lo necesitaba. Él fue hacia ella y ella le preguntó por qué quería renunciar. Él respondió que sentía que era la decisión correcta. Ella le dijo que no quería quedarse sola y que quería que estuviera a su lado. Le dijo que debía tratarse y quitarse el brazo que llevaba puesto porque ella no podía vivir sin él. Él le dijo que ella lo consideraba como cualquier otro hombre que pasó por su vida. Ella le dijo que no podría hacer eso y que quería quedarse a su lado. Ella lloraba mucho mientras lo abrazaba. Él parecía muy triste y tenía lágrimas en los ojos. Luego vemos a Siwan y Rom con sus compañeros de trabajo, sentados bebiendo y haciendo desafíos juntos, hasta que terminó la noche y se fueron.
John caminaba con Ode y estaba sorprendida por lo mucho que bebía. Él la llevó y se sentaron, y siguió diciéndole que la había descubierto, que no era buena para beber y que además no tenía novio. Ella le preguntó cómo descubrió eso y que nadie lo había notado antes. Estaba muy sorprendida y, por lo mucho que había bebido, se quedó dormida en su hombro. Volvemos con Sean y Rom, que caminaban juntos, y ella le pidió que pasaran el día juntos. Ocurrió un momento romántico y se quedó con él un rato, y pasaron buenos momentos juntos. Por la mañana él estaba dormido a su lado. Ella despertó antes que él y fue a buscar las cosas que la señora Ann le había dado. Se fue porque quería inyectárselo. Él despertó y tomó su mano. Ella se sentó a decirle que lo necesitaba y que debía intentar vivir de nuevo por ella. Ella lloraba, y él le sonrió y se lo inyectó. En el trabajo vemos a Rom haciendo su labor, y So fue ascendida y se convirtió en la directora, y estaba celosa de ella. Realizaron una reunión que se retrasó porque había un niño perdido. Lo encontraron en el baño llorando y lo devolvieron con su madre. Pasamos a Kyung y Oda, que estaban de pie, y llegó una chica que conocía a Oda y lo saludó, pero él no la reconoció. Luego la recordó por su nombre y ella le dijo que se había hecho una cirugía estética, por eso su apariencia había cambiado. Ella le pidió que se vieran, pero Kyung respondió que él estaba en una relación. Volvemos a Rom, que estaba recordando a Jeon, quien llevaba un año desde su renuncia. Rom lo despidió diciéndole, buen viaje. Mientras caminaba, encontró a un grupo de trabajadoras hablando de alguien que había roto la barrera. Les preguntó por dónde se había ido y le dijeron que se dirigió al departamento de inmigración. Ella fue rápidamente a buscarlo allí. Encontró la escoba electrónica funcionando como antes, así que supo que era él. Cuando lo vio, corrió hacia él y lo abrazó. Si te gustó el video de hoy, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue todo lo nuevo.